Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. Kent contempló el artefacto por un instante y luego, con reverencia, lo tomó. Cuando el artefacto pasó de las manos de Arthur a las suyas, un leve tintineo resonó en la cámara como si el destino mismo hubiera reconocido la transacción. Kent alzó el yelmo de Naboo, su expresión se desvaneció al encajar el yelmo dorado en su sitio. La transformación fue instantánea. Su postura se irguió de golpe, regia e inmóvil como la piedra. El aire se volvió denso. Eléctrico. El sonido de hechizos susurrantes arañaba el límite de la realidad. Entonces, el Dr. Fate ascendió, sus pies se elevaron apenas unos centímetros del suelo, su túnica ondeando en una brisa invisible. Sus manos se movían con precisión experta, sus dedos dibujaban runas en el aire que brillaban y ardían con una luz cegadora. Se entrelazaban como constelaciones, formando un símbolo sagrado. El artefacto tembló, luego brotó de las manos de Kent como si algo superior lo llamara. Un destello cegador irrumpió en el portal y se incrustó en su corazón como una llave. Al instante, el vórtice giratorio se estabilizó y sus bordes caóticos se plegaron formando una puerta circular perfecta. El Doctor Destino flotaba sobre ellos, con los brazos extendidos, su voz resonaba con un trueno ancestral. El ancla está lista y el camino está abierto. Ya puede cruzar. Kara retrocedió un paso, parpadeando ante la inmensidad del poder que sentía frente a ella. Madre mía. Arthur, sin embargo, no se inmutó. Simplemente alzó la vista, clavando la mirada en el yelmo y en el hombre que lo empuñaba. Su voz era tranquila, pero transmitía una gran seriedad. Gracias por la ayuda, Destino. Se giró a medias, echando un vistazo al portal. Luego volvió a mirar, con la mirada fija. Sin duda te devolveré el favor. En su tono no había duda. Ninguna pregunta. Solo una promesa silenciosa como un juramento ante los dioses. Destino inclinó la cabeza, leyendo más de lo que Arthur había dicho. Quizás más de lo que el propio Arthur se imaginaba. Descendió lentamente. El yelmo se elevó de su cabeza con un movimiento imperceptible, dejando al descubierto una vez más a Kent Nelson con los ojos cansados, pero claros y resueltos. Sonrió levemente. De nada. Sin acertijos. Sin velos. Un hombre que conocía el precio de guardar silencio y el valor de elegir la mano correcta para llevar la carga. Arthur asintió una vez y luego se giró hacia el portal resplandeciente. Kara se colocó a su lado, lanzando una mirada furtiva a Kent con incredulidad aún reflejada en su rostro. Para que quede claro, le susurró a Arthur, vamos a entrar en una dimensión infernal para encontrar a la hija de un demonio, siguiendo el consejo de un mago flotante que construyó una sala de realidad de bolsillo en un casino. Arthur sonrió de lado. Sí. Te hace extrañar un poco a los matones y gentuza aburridos, ¿verdad? Avanzaron un paso tras otro y se desvanecieron en la luz, engullidos por la puerta de Azarat. Atalaya de la Liga de la Justicia, el sonido del acero al romperse resonó en las cámaras, seguido de otro estruendo, cuando Superman lanzó a Martian Manhunter a través del pasillo reforzado como si fuera un misil. Jon se estrelló contra una pared de placas de aleación de titanio, abriéndole un cráter con la fuerza de un meteorito. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en pie, con la capa desgarrada, la sangre goteando de su boca, pero decidido. Al otro lado de la sala, los brazaletes de Wonder Woman chispearon, y el aire vibraba con una tensión divina. Su espada resonó al raspar el suelo, y su mandíbula se tensó con una actitud desafiante y sombría. Suspendido sobre el suelo quebrado, el Superman poseído por Trigon no se parecía en nada al hombre que conocían. Su icónico traje azul ahora era de un rojo abrasador, con zarcillos de energía carmesí retorciéndose bajo la superficie. Sus ojos no solo eran rojos, sino 4 soles ardientes, centelleando con fuego impío, irradiando furia y locura. Clark. Gritó Diana, esquivando un rayo de calor abrasador que atravesó una columna. Tienes que luchar contra eso, sea lo que sea que esté dentro de ti, eres más fuerte que eso. La respuesta de Superman fue un aullido de furia, no palabras. Un gruñido gutural e inhumano que sacudió la cámara como un trueno. Él cargó, y el choque fue como el de 2 titanes. Diana se mantuvo firme, su espada chocando contra sus puños en una lluvia de chispas. Su fuerza era divina, probada en batalla, pero incluso ella podía sentirla. No se estaba conteniendo. Al otro lado de la habitación, Jon atravesó el suelo y reapareció detrás de Superman, con los brazos brillando con energía psíquica mientras intentaba invadir la mente del kryptoniano solo por un segundo, el tiempo suficiente para alcanzar al verdadero Clark. Kal-El, escúchame, este no eres tú. Tú no eres un arma.
Tú no eres una marioneta. Por un instante, algo parpadeó. El cuerpo de Superman se sacudió en el aire, y la llama en sus ojos se atenuó levemente. Pero la resistencia solo enfureció aún más al demonio. Con un rugido que hizo temblar las paredes, Superman agarró a Jon en plena fase, retorciendo la realidad misma con fuerza bruta y lo estrelló contra 3 capas de suelo reforzado, provocando temblores en toda la estación. Diana se abalanzó hacia adelante, con el lazo en la mano. Cal, por favor. No nos obligues a hacer algo de lo que podamos arrepentirnos. Ella rodeó su pecho con el lazo dorado, la verdad uniendo la verdad. Pero la corrupción de Trigon respondió con un grito. El lazo falló. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. No puede ser. Superman la agarró por el cuello con una mano, levantándola del suelo con la facilidad con la que se recoge una pluma. Sus botas resonaron contra el aire, y relámpagos crepitaron alrededor de su tiara mientras ella intentaba resistirse. La era de la verdad ha terminado, Amazonas. Tus dioses han muerto, tú también morirás. La voz no era suya. Eran muchos. Un coro de maldad ancestral. Mientras tanto, detrás de un campo de contención en capas Flecha Verde y Linterna Verde se encontraban entre las celdas dañadas, donde los otros héroes poseídos, Flash, Aquaman, Chica Halcón y Canario Negro, yacían inconscientes, por el momento. Las paredes volvieron a temblar. Más rugidos. Otra sobrecarga eléctrica casi provocó un cortocircuito. Arrow apretó con más fuerza su arco, con la mirada fija en la pelea a través del cristal de observación. ¿Crees que pueden contenerlo? Al no respondió de inmediato. Se quedó mirando, con la boca apretada en una línea, observando cómo Wonder Woman se estrellaba contra un mamparo como una bala de cañón. Y finalmente, honestamente, su anillo zumbaba a su lado, listo para activarse en cualquier momento. No lo sé. Clark es el tipo de persona que siempre se contiene. Incluso cuando está enfadado. Incluso cuando está dolido. Él elige ser amable. Se giró, con la mirada sombría. Pero eso, señaló a la criatura que se acercaba a grandes zancadas al cuerpo maltrecho de Diana, ese no es Clark. Las luces parpadearon en rojo. Sonaron las sirenas. Y el hombre de acero, poseído por un dios demonio, estaba sembrando el caos. Azarat. Azarat no los recibió con luz, sino con silencio. Sobre ellos se extendía un cielo sin estrellas, un vacío palpitante y magullado, como un corazón moribundo atrapado tras un cristal negro. Islas de mármol irregular flotaban desafiando la gravedad. Algunas sujetas por vetas de energía roja, otras a la deriva como huesos rotos en el espacio. Las otrora sagradas puertas de Azarat, legendarias en los mitos y protegidas por antiguos sellos, se alzaban imponentes. Pero estaban rotas. El arco dorado se había partido por la mitad. Las inscripciones divinas, que una vez protegieron del mal, ahora brillaban con un rojo corrupto, retorcidas en nuevas formas, glifos de Trigon, si uno miraba con atención. Entre las grietas de la piedra, una espesa niebla carmesí se filtraba, serpenteando por el aire como dedos buscando algo que asfixiar. No se movía con el viento, porque no había viento. El aire estaba quieto. Sofocante. Cargado del olor a ceniza y a algo antiguo, algo que no andaba bien. La ciudad que se extendía más allá de las puertas yacía en ruinas. Arthur dio un paso al frente, escudriñando el horizonte con la mirada fija en el horizonte. Un lugar encantador, murmuró secamente, siendo el crujido de la grava chamuscada bajo sus botas el único sonido en kilómetros a la redonda. Kara flotaba ligeramente sobre el suelo, con los brazos cruzados, suspendida a su lado. Su capa apenas se movía en la densa y mágica quietud. Su expresión era cautelosa, pero cuanto más se adentraban, más incómoda se sentía. ¿Raven es realmente de aquí?, preguntó en voz baja mientras sus ojos recorrían el horizonte en ruinas. Se giró en el aire, entrecerrando los ojos. Quiero decir, este lugar parece muerto. Y no hablo de unos pocos años, hablo de un lugar muerto como hace 1000 años. Arthur no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en una estatua desmoronada de una figura anciana parecida a un monje, cuyo rostro había sido desgastado por el tiempo o algo peor. Sí, dijo finalmente, con la voz cargada de algo más que simple curiosidad. He leído historias sobre este lugar. Miró hacia el horizonte lejano, donde se alzaba un oscuro templo, intacto entre las ruinas que lo rodeaban. En cuanto a la verdadera historia de este lugar, quiero oírla de ella. De Raven. De repente, sus pupilas se contrajeron y un destello de luz azul brilló en sus iris mientras su magia se despertaba. Todo su cuerpo se tensó como un sabueso que sigue un rastro. Abrió los ojos de golpe, y un aliento frío siseó entre sus dientes. Sentí algo. Magia. Demoníaco. Viene de ese templo.
señaló a través de la bruma. Kara miró en la misma dirección. Incluso desde allí, el templo irradiaba algo antinatural. Un pulso. Como un latido demasiado profundo y lento para cualquier ser vivo. Arthur apretó la mandíbula. Investiguemos. Arthur y Kara sobrevolaron la ciudad devastada, sus siluetas recortadas contra el horizonte envuelto en la bruma. A medida que se acercaban, el templo se alzaba como un monolito blanco en el corazón de la decadencia, intacto por el tiempo en comparación con sus alrededores, pero impregnado de una presión que erizaba el alma. Arthur aterrizó con un fuerte golpe, su capa ondeando tras él en una ola de energía oscura, Kara descendiendo a su lado, sus botas rozando el suelo con un suave siseo de aire desplazado. Las puertas del templo se alzaban imponentes sobre ellos, antiguas, grabadas con runas asaratianas que brillaban tenuemente en reacción a su presencia. Arthur entrecerró los ojos, y sus dedos se crisparon ligeramente al sentir el cambio en el aire. La magia que presiento se intensifica, murmuró, con la voz más baja ahora. Más concentrada. El mismo tono que usó justo antes de que todo se torciera. Kara echó un vistazo a su alrededor, arqueando una ceja. No percibo nada. Entornó los ojos hacia la puerta y añadió con una sonrisa burlona. A menos que consideres mal presentimiento como magia. Arthur dejó escapar un breve suspiro por la nariz, entre una risa y un suspiro, y luego se dirigió hacia las puertas. Y de repente chocó contra una pared invisible, levantó una mano y la presionó contra ella, una fuerza bruta que se abalanzó sobre el brazo de Arthur y casi lo hizo retroceder. Pero él se mantuvo firme. Está sellado, dijo, estudiando la mágica estructura que ahora se extendía en espiral bajo la superficie de la puerta. ¿Por qué tengo la sensación de que esto es nuevo? Kara flotaba a unos centímetros del suelo, con los brazos cruzados. Entonces podemos romperlo, o tocamos con cortesía. Arthur sonrió levemente, las sombras a su alrededor se arremolinaron con mayor densidad, destellos de luz azul danzaron en sus ojos. Creo que puedo romperlo. La sonrisa de Arthur era apenas perceptible, pero la forma en que las sombras se enroscaban con más fuerza alrededor de sus brazos y hombros lo decía todo. Alzó la mano hacia la barrera. La magia que se arremolinaba ante él se resquebrajó y palpitó desafiante. Y entonces la liberó. Autoridad del gobernante. El aire tembló. Un peso aplastante se abalanzó sobre el sello como un martillo divino. La barrera gritó, resistiéndose. Los símbolos a lo largo de la puerta brillaron intensamente, contraatacando. Las botas de Arthur resbalaron un poco sobre la piedra por la presión. Apretó la mandíbula, tensó los músculos. La fuerza que canalizaba contra la barrera no era solo fuerza bruta, sino control, precisión, fuerza de voluntad. Una onda de poder emanó de él, y comenzaron a aparecer grietas en el sello. Pero aún así no se rompió. Arthur gruñó en voz baja, concentrándose aún más. «Rómpete, maldita sea». Las sombras rugieron hacia afuera en una ola. El aire estalló de presión, el polvo aulló por el impacto como si la dimensión misma protestara. Con un crujido ensordecedor, como un trueno golpeando una montaña, el sello se hizo añicos en un destello de luz cegadora. Auge. La explosión levantó polvo y escombros. Arthur retrocedió un poco, solo para encontrarse protegido por una figura azul. Kara estaba frente a él, con los ojos brillantes y la capa ondeando por el impacto. Miró por encima del hombro, con preocupación en la voz. ¿Estás bien? Arthur pasó junto a ella, las sombras aún desvaneciéndose de su figura. No vuelvas a hacer eso, Kara. Parpadeó, confundida. ¿Qué? No me doblegaré fácilmente, dijo, tranquilo pero firme, con su voz resonando dentro de la entrada del templo, ahora abierta. No, no quise decir, intentó explicar, dando un paso al frente. Lo sé, interrumpió Arthur sin volverse. Su tono se suavizó un poco. ¿Tienes miedo de que vuelva a desaparecer, como la última vez? De que algo inesperado me lleve. Entró en el templo, con sombras que lo seguían como una capa viviente. Pero les aseguro que no volverá a suceder. Kara permaneció allí, con los puños apretados. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras se enredaron con las emociones que le subían al pecho. No, eso no es lo que yo, maldita sea, Arthur. Ella lo siguió adentro, con los ojos llenos de angustia, ira y algo más profundo. Arthur había dicho justo lo que ella temía admitir, y le dolió más de lo que esperaba. Kara contuvo el aliento, lista para hablar, para decir finalmente lo que había estado reprimiendo desde Cadmus. Pero Arthur se puso tenso de repente, girando la cabeza bruscamente hacia un pasillo lejano dentro del templo. Ahí está otra vez, murmuró. Luego, más alto. Hay algo más adelante.
sin previo aviso, echó a correr, con el eco de sus botas resonando contra la antigua piedra. Kara parpadeó. Arthur, espera. Estaba intentando. Síganme, gritó de vuelta, sin siquiera aminorar la marcha. Kara dejó escapar un pesado suspiro y salió disparada tras él en un destello rojo y azul. Claro. ¿Por qué no? Ahora mismo estamos corriendo a través de templos encantados. Las salas del templo eran un laberinto de bóvedas cubiertas de antiguas runas. Algunas estaban derrumbadas, otras repletas de extrañas estatuas cuyos ojos parecían seguirlas. La magia impregnaba cada pared como humo. Pero Arthur no se detuvo. Le atraía algo que estaba delante. Una presencia, múltiple. Finalmente, llegaron a un enorme conjunto de puertas de piedra grabadas con el mismo idioma que la barrera que acababa de romper. Estaban entreabiertas. Una luz violeta parpadeaba desde la cámara contigua. Arthur aminoró el paso al oír voces que se alejaban, apagadas pero claramente familiares. Te digo, Zeta, que alguien acaba de romper ese maldito sello. Lo sentí como un puñetazo en el estómago. O son increíblemente poderosos o increíblemente estúpidos. Una segunda voz respondió, seca e impasible. Entonces, ¿cuál crees que son? Todavía no lo puedo decir. Denle un segundo. Si lo siguiente que oímos son gritos, definitivamente será la segunda. Arthur parpadeó. Conozco esa voz. Kara arqueó una ceja. Espera, ¿ese es Constantino? Dentro de la cámara, un tenue brillo de magia de sellado violeta se podía ver rodeando las paredes y el suelo. Dentro, sentados en extremos opuestos como prisioneros en una zona de castigo mágica, estaban John Constantine y Satana. Ambos parecían cansados, ligeramente molestos y completamente atrapados. Constantino tenía una pierna apoyada sobre una roca conjurada, encendiendo un cigarrillo que se apagó inmediatamente desde la sala de sellado. Oh, vamos. El tercero del día. Murmuró, arrojándolo a un lado. Satana estaba sentada con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, mirándolo con desaprobación. ¿De verdad crees que alguien irrumpió en Azarat por diversión? Está claro que no has conocido a la clase de lunáticos que yo conozco. Tengo al menos 2 posibles candidatos que lo harían solo para fastidiarme. Corrección, si te persiguen, primero los habrías molestado. Arthur abrió las puertas del todo, apareciendo a la vista. Sombras se enroscaban a su alrededor, sus ojos brillaban tenuemente. Kara entró flotando a su lado, su capa ondeando tras ella. Me alegra ver que no has cambiado, dijo Arthur. Constantine alzó la vista y su expresión pasó de la sorpresa a una sonrisa burlona. Caramba. El mismísimo chico sombra. Satana se puso de pie, arqueando las cejas en señal de reconocimiento. Kara. No pensé que te veríamos aquí, dijo Constantine, mirando a Kara. Ni a ti, cariño. ¿Acaso la invitación a la fiesta de sí atrae a tu propio kryptoniano o algo así? Kara puso los ojos en blanco. Hola a ti también, gabardina. Arthur exhaló por la nariz, negando con la cabeza con una sonrisa cansada. Déjame adivinar, ustedes dos se adentraron demasiado en Azarat y terminaron encerrados por quienquiera que esté al mando de este lugar. Satana señaló los sellos brillantes. No es del todo culpa nuestra. Intentábamos ayudar a Raven, pero, Constantino resopló. Sí, bueno, resulta que eso no le gustó. Arthur se acercó a la foca, entrecerrando los ojos. Agárrate fuerte. Te sacaré de ahí. Constantino se recostó con aire despreocupado. Tómense su tiempo. No es que vayamos a ir a ningún lado. Satana añadió, con sequedad. Pero date prisa. Ya ha intentado empezar una partida de póker con su propia sombra. Arthur no se inmutó. ¿Sabes?, dijo, con una leve sonrisa en los labios, puedo organizar esa partida de póker. Constantino parpadeó, mostrando un interés genuino por un instante. ¿Puedes? Entonces su rostro se contrajo al darse cuenta. Oh, por Dios. Claro que puedes. Maldito nigromante. Ni se te ocurra invocar mi cadáver para reírte un rato. Arthur soltó una risita suave. Relájate, John. Arthur volvió a fijar su atención en la foca, pero algo de lo que había sucedido antes lo inquietó. Frunció ligeramente el ceño mientras hablaba. Espera, ¿qué quisiste decir hace un momento, cuando dijiste que a ella no le gustaba eso? Constantine parpadeó, sorprendido. ¿Qué, eso? Ah. Raven. ¿Quién más? La expresión de Arthur se endureció. ¿Raven? ¿Te refieres a ella? Sí, fue ella, dijo John señalando las runas brillantes. Nos atrapó aquí ella sola. Ni una advertencia, ni una despedida. Simplemente, puff.
Nos sellaron como aficionados en una botella maldita. Kara dio un paso al frente, atónita. Esperen, ¿Raven les hizo esto a ustedes dos? ¿Pero por qué? Satana suspiró, casi disculpándose. No confiaba en nosotros. Decía que lo estropearíamos todo, que él lo estropearía todo. Señaló a John con el pulgar. Oye, murmuró John. Kara frunció el ceño, visiblemente inquieta. Eso no es propio de ella. Arthur guardó silencio durante un largo rato. Luego, no, eso es muy propio de ella. Asustada y desesperada. Enfrentando los problemas sola, John alzó los brazos. Sí, lo hizo. Tiene un problema grave con un demonio. Estuve encantado de ayudarla. Demonios, he lidiado con cosas peores que su querido padre, probablemente. Señaló a Satana con el pulgar. Vinimos a ayudar. A evitar que perdiera el control. ¿Y qué hace ella? Satana interrumpió, con voz baja pero tensa. Ya sabes por qué lo hizo. John puso los ojos en blanco. Sí, ya lo sé. Se aclaró la garganta dramáticamente, luego bajó la voz imitando casi a la perfección el tono tranquilo e inexpresivo de Raven. John, pensándolo bien, podrías empeorar las cosas en lugar de ayudar, así que por favor quédate aquí mientras intento arreglar este desastre. Yo mismo cruzó los brazos, mirando fijamente a la nada. ¿En serio? Menuda gratitud. He salvado más almas de las que he condenado. Últimamente. Satana lo miró de reojo. Discutible. Arthur, aún asimilando la información, miró a ambos. Así que Raven te encerró aquí porque, ¿no creía que fueras útil? Ella no confiaba en él, corrigió Satana secamente. Vale, murmuró John. Ella confiaba en mí hasta que abriste la boca. Estaba siendo realista. Espetó John. No puedes entrar en el reino de Azarak o de su padre medio ciego y esperar que todo vaya sobre ruedas. John, dijo a Arthur, acercándose al recinto sellado. Este reino de su padre. Dijiste. Quiero saber qué sabes de este lugar. Constantine suspiró, frotándose la nuca. Bien. Así que, querido papá Trigon, el maldito señor del infierno, su verdadero cuerpo sigue sellado en algún lugar de esta dimensión. Pero la verdadera parte de su alma, la que estaba sellada en la gema de Raven, bueno, esa se esconde en su propio reino. Es solo una suposición, porque Raven no nos contó ni pío. Hay un portal hacia él, justo aquí, en algún lugar de este encantador templo maldito. Kara miró a su alrededor con disgusto. Así que Raven podría estar aquí en Azarak, o dentro de su reino. John asintió con gesto sombrío. Sí, no puede irse y volver a la tierra. No mientras Trigon no esté completamente contenido. Lo que significa que no puede usarla como puente para llegar a la tierra. Así que se encerró aquí intentando impedírselo. Entiendo sus razones, de verdad. Pero podría haberme pedido que me fuera en vez de ponerme un maldito sello en la cara. Señaló la magia resplandeciente que aún palpitaba sobre su prisión. Joder. ¿Consentimiento? ¿Acaso alguien ha oído hablar de eso? Luego murmuró. Al menos de vuelta en la tierra, el murciélago debería poder lidiar con la pequeña infestación de engendros infernales de Trigon. Kara se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Bueno, sobre eso, Batman está inconsciente y la mayor parte de la Liga de la Justicia ha sido poseída. John parpadeó. Espera. ¿Qué? Arthur respondió por ella. Es cierto. Algunos miembros de la Liga, incluyendo a Superman y Flash. John dejó escapar un gemido. ¡Genial! Pesados poseídos. Justo lo que necesitamos. Arthur entrecerró los ojos y su voz, fría y comprensiva a la vez, dijo. Ahora lo veo el panorama completo. Miró hacia los pasillos más profundos. Raven se aisló. Cortó lazos con el mundo. Intenta arreglar esto sola, sellar a Trigon de nuevo, desde dentro de su propio abismo. Salvar el día ella sola. Pero Satana habló en voz baja. Seguimos aquí, Arthur. Así que aún no lo ha conseguido. Arthur asintió una vez. Entonces ya no nos quedamos de brazos cruzados. La ayudamos. Juntos. John se animó. Bien, pues. Un discurso conmovedor. Ahora, ¿podrías romper este estúpido sello, por favor? ¿O tengo que envejecer aquí como una botella de vino maldita? Quiero decir, podría hacerlo yo mismo, pero ella se aseguró de que no pudiera usarme. Antes de que pudiera terminar, Arthur chasqueó 2 dedos y la autoridad del soberano cerró la boca de John con una fuerza invisible. MMH. Satana arqueó una ceja con una sonrisa divertida. Es un hechizo muy útil. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa burlona. Lo sé. Alzó la mano derecha.
El poder crepitó en su palma como un relámpago estático, y sombras se enroscaron alrededor de su cuerpo. Con esfuerzo concentrado, impulsó la fuerza hacia afuera, y la autoridad del soberano se aferró al sello de capas como mandíbulas invisibles. El sello mágico gimió y se encendió, resistiendo al principio antes de romperse con un crujido estruendoso, liberando una ola de calor y luz violeta. Satana avanzó tambaleándose, libre al fin, echándose el pelo hacia atrás. Uf. Por fin Arthur no se detuvo, se volvió hacia John, dirigiendo la magia hacia el segundo sigilo. Otra oleada de fuerza, otro crujido, y Constantino salió despedido ligeramente hacia adelante, tosiendo y limpiándose la boca. Arthur liberó su rostro del hechizo. John respiró hondo, refunfuñando. Gracias por eso. Qué amable. Arthur, imperturbable, se cruzó de brazos. De nada, dijo, entrecerrando los ojos. Ahora, John, tú diriges. Deberías saber dónde está. Al fin y al cabo, dijiste que fue tu aprendiz. John le lanzó una mirada gélida, encendiendo un cigarrillo con un rápido movimiento de dedos. En algunas formas de magia, sí. Pero eso no significa que tenga un hechizo de rastreo incrustado en su caja torácica. Exhaló humo, se giró y comenzó a caminar por el pasillo con aire despreocupado, pero de repente se detuvo. Una idea lo asaltó. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos hacia Arthur. Espera un segundo, ¿cómo diablos has llegado hasta aquí? Azarath no está precisamente en la maldita ruta del metro. Los ojos de Arthur brillaron levemente, y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Tengo mis métodos. John entrecerró los ojos, suspicaz. Claro. Tus métodos. Dio una larga calada a su cigarrillo. Maldito enigmático. Satana dio un paso al frente, sacudiéndose la ceniza de la manga. Podríamos intentar lanzar un hechizo. John levantó una mano. Lo sé, sé qué hacer. Metió la mano en el bolsillo interior de su gastado abrigo y sacó un pequeño objeto envuelto en carmesí, delgado como una esquirla, que palpitaba débilmente con energía oscura. Los ojos de Arthur siguieron el movimiento con silencioso interés. John murmuró entre dientes, sus labios moviéndose rápidamente en un canto rítmico, palabras que le eran ajenas. El aire se tensó cuando una onda de energía mágica pura emanó de sus dedos. John Constantine siguió susurrando un extraño cántico y luego partió el objeto por la mitad. Un crujido seco resonó en el templo como un latigazo. El fragmento roto brilló con violencia, liberando después una estela de luz azul violácea, un camino arcano que serpenteaba por el aire como una brisna de luz. Arthur arqueó las cejas. Acabas de romper algo que le pertenecía, ¿verdad? John sonrió con sorna, mirando de reojo el sendero mágico. No exactamente. No era suyo. Arrojó los restos del hechizo al suelo y los aplastó con la bota. Me pertenecía. Es difícil explicar lo que puedo hacer, pero es magia. En resumen, nos acercará a nuestro objetivo. Arthur miró hacia abajo, al sendero que ya palpitaba como un latido a través de la oscuridad que se extendía ante él. Asintió con la cabeza. Impresionante. John dio otra calada a su cigarrillo. Claro que sí. Cara se crujió los nudillos. Entonces, ¿a qué esperamos? Arthur se adentró en el camino de luz, y las sombras se envolvieron sutilmente alrededor de sus botas. La seguimos. Y la traemos de vuelta. Tras ellos se alzaba el destrozado horizonte de Azarath, con sus torres agrietadas y medio engullidas por una niebla violeta. La otrora ciudad sagrada, en el corazón de todo, yacía como una cicatriz en la tierra, una inmensa arena abierta bajo el cielo oscuro. Pilares de piedra agrietados rodeaban el campo, y antiguos glifos brillaban tenuemente bajo capas de escombros y ceniza. Pero todo eso se desvaneció en el instante en que lo vieron. Allí, atado en el centro de la arena, estaba Trigon. Era monstruoso incluso en quietud, más alto que las agujas del templo, con 6 ojos rojos brillantes incrustados en su rostro demoníaco, sus brazos sujetos por relucientes cadenas violetas de pura magia de sellado. Antiguos glifos se retorcían en su cuerpo como marcas de castigo. Su cuerpo estaba magullado por la magia de contención, pero su sola presencia resultaba sofocante. Él los estaba observando. Maldita sea. Murmuró Constantino, avanzando con visible cautela. Ese es el verdadero, ese es el cuerpo real del bastardo. Cara abrió mucho los ojos. ¿Y no está dormido? Satana estaba pálida. Este poder, incluso estando encadenado, Arthur no pronunció palabra. Sus ojos se clavaron en los de Trigon con una intensidad penetrante.
Un segundo después, las sombras giraron en espiral alrededor de su brazo como un ciclón, y con un chasquido de relámpago azul, la espada larga del rey demonio apareció en su mano, con la hoja vibrando de furia. Arthur. Jon dio un paso al frente con la mano alzada. Oye, para. No seas tonto. Pero Arthur ya se había mudado. Con un poderoso golpe, desató un arco de relámpagos devastador, una tormenta de energía que rugió hacia Trigon como un juicio divino. La tierra tembló cuando el impacto partió el aire en dos, casi desgarrando la realidad misma al lanzarse contra el señor demonio. Dio en el clavo. El destello iluminó el cielo. El impacto agrietó el suelo del estadio. Y cuando se disipó el humo, Trigon permaneció intacto. Las cadenas que lo rodeaban vibraban levemente, pero su cuerpo... ileso. Sonrió. Una risa baja y gutural resonó desde su pecho. El rey de las sombras, una risa baja y burlona resonó desde el pecho del demonio encadenado, lo suficientemente profunda como para hacer vibrar las piedras agrietadas bajo sus pies. Arthur no se inmutó. Su espada permanecía desenvainada, su filo vibrando con relámpagos azules. Sus ojos, afilados y fríos, se clavaron en el demonio con precisión quirúrgica. Para que puedas hablar, dijo Arthur con voz seca. Bien. Me ahorro el trabajo de sacarte las respuestas a la fuerza. ¿En serio? Jon gimió, levantando los brazos como si acabara de presenciar cómo alguien pateaba un avispero. ¿Qué parte de demonio apocalíptico sellado en una maldita arena te hizo pensar que provocarlo era una buena idea? Maldita sea. Kara se acercó con cautela a Arthur, su capa ondeando al viento violeta. Ese ataque ni siquiera le hizo un rasguño. Satana frunció el ceño mientras sus ojos recorrían las cadenas mágicas. ¿Por qué demonios nos trajo ese rastro hasta aquí, Jon? Jon mordió su cigarrillo y exhaló el humo entre los dientes apretados. No lo sé, ¿de acuerdo? Seguí el hechizo hasta la magia de Raven. Quizás sí, quizás no. Trigon volvió a reír, esta vez más fuerte, con burla y locura entretejidas en el eco. Mírate. Sus ojos los recorrieron con la mirada. Niños jugando a la guerra. Perdidos, confundidos, blandiendo espadas como si lo supieran todo. No son más que insignificantes insectos. Arthur no respondió a eso, sino que se levantó. Levitando del suelo, con su capa ondeando tras él, Arthur ascendió lentamente hasta quedar frente al titán demoníaco. El viento se aquietó a su alrededor, y sus brillantes ojos azules ardieron como dos estrellas gemelas de juicio. ¿Dónde está Raven? La voz de Arthur se quebró como un trueno. Trigon sonrió con una horrible mueca que dejaba ver sus afilados dientes. ¿Mi hija? Inclinó la cabeza con sorna. Vaya, yo también me lo pregunto últimamente, Arturo. Siseó Constantino desde abajo. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? No se molesta a los gigantes dormidos, y mucho menos se vuela hasta sus caras exigiéndoles respuestas. Da igual, estamos jodidos de todas formas. La expresión de Arthur no cambió. Alzó el puño lentamente, apretando los dedos hasta que las sombras a su alrededor crepitaron bajo la presión. Su voz era baja y fría. Deja de mentir, demonio. Tus ojos malditos gritan engaño. ¿Sabes dónde está? La sonrisa de Trigon no flaqueó. Pero sus ojos brillaban. Entonces su tono cambió ligeramente. Y tú, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante debido a sus cadenas. Deberías dejar de fingir que no lo haces. La mirada de Arthur se agudizó. El estadio quedó en silencio. Satana parpadeó. Espera, ¿qué? La voz de Arthur sonó lenta y amarga. Invadiste mi conciencia, dijo. No hace mucho. No fue un sueño. Me arrastraste a tu reino mientras dormía. Dices que ella está ahí. Trigon volvió a reír, pero esta vez fue más suave, más oscura, como si encontrara satisfacción en que Arthur lo hubiera descifrado. Arthur tensó la mandíbula y, sin decir una palabra más, volvió a bajar al suelo en ruinas. Los demás lo observaban en silencio. Entonces la voz de Trigon resonó de nuevo. Te estoy agradecido, rey de las sombras. Cada paso que has dado desde que llegaste a la existencia de mi hija ha debilitado las cadenas que me atan. Pronto sus brazos encadenados se movieron ligeramente. Volveré a estar completo. Y luego. Su voz se volvió grave, ominosa y cruel. Vuestro mundo arderá. Arthur no se dio la vuelta. Simplemente murmuró mientras pasaba junto a sus compañeros. Buena suerte con eso. Jon escupió la colilla de su cigarrillo y la aplastó contra el suelo. Maldita sea. Murmuró, encendiendo otro cigarrillo. Ahora voy a necesitar una copa. Caminaron en silencio a través de las ruinas de Azarat. La ciudad en ruinas se extendía infinitamente a su alrededor. Y detrás de ellos, solo resonó la risa de Trigon. Bajo. Burlón. Implacable.
Cada nota, una garra sombría que arañaba el fondo de sus mentes. Arthur caminaba delante de ellos, en silencio. Sus hombros estaban tensos bajo su capa oscura, con los puños apretados a los costados. No había pronunciado palabra desde que abandonaron la arena. Entonces Jon rompió el silencio, con el crujido de sus botas sobre las piedras rotas. Un momento, dijo, gesticulando como quien intenta detener un desastre. No puedes simplemente irte después de eso, amigo. Tienes algo que explicar. Arthur siguió caminando. No, dijo Kara con brusquedad, interponiéndose entre Jon y Arthur. Entrecerró los ojos. Protectora. Jon la miró parpadeando, sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con que no? Entonces hizo una pausa. Los engranajes de su mente giraban rápidamente, conectando puntos que no le gustaban. Su mano cayó lentamente a su costado, y una sombría expresión de comprensión se dibujó en su rostro. Oh, la voz de Jon se apagó, áspera por el terror. Se giró, clavando la mirada en la espalda de Arthur. Oh, ya entiendo, señaló con el dedo a Arthur, con la punta del cigarrillo ardiendo hasta los nudillos. Así fue como sucedió. Así fue como Raven perdió el control sobre Trigon. Así fue como su alma escapó de la gema. Respiró hondo y exhaló humo como veneno. Fuiste tú. Tú eres la razón por la que la prisión se resquebrajó y ella perdió el control. Arthur se detuvo. Los ojos de Satana se abrieron de par en par cuando ella también lo comprendió. Susurró, más para sí misma que para ellos. El poder de las emociones, ¿eh? Jon chasqueó los dedos. Exacto. Raven, la más disciplinada en las artes mágicas que jamás haya conocido. Esa chica podría contener un apocalipsis con su corazón estable. Nunca dejó que las emociones nublaran su juicio ni la controlaran. Nunca. Hasta que llegaste tú. Avanzó con paso firme, agitando la colilla humeante de su cigarrillo hacia la espalda de Arthur. Lograste penetrar sus defensas, ¿verdad? No solo te colaste en su corazón por arte de magia. Le hiciste sentir algo para lo que no estaba preparada, no con un padre demoníaco, una bomba de relojería, alojado en su alma. Kara apretó los labios. Satana los miró a ambos, con la mirada suavizada. Siempre lo llevaba todo sola. Pero esta vez, dejó entrar a alguien y pasó esto. Jon resopló, dando vueltas en círculos, frustrado. Fantástico. Fantástico de narices. Ahora sabemos toda la historia. Que Trigon se colara no fue un accidente, fue una grieta. Una pequeña grieta emocional, humana. Y tú, Arthur se giró, mirándolo con cansancio, tú fuiste el martillo. Finalmente, Arthur se giró. Su mirada estaba perdida, brillando con un tenue tono azul bajo la luz cambiante del cielo fragmentado de Azarat. Se quedó callado un momento. Luego no puedo controlar lo que ella siente, pero lo solucionaremos. Su voz estaba cargada de determinación. Y ahora sé dónde está. El viento arreció, aullando suavemente entre los arcos rotos y las torres destrozadas. Está en su reino, una especie de dimensión infernal, dijo Arthur, con cada palabra como piedra. Probablemente intenta contener su alma a solas. Jon se frotó la cara, pasando los dedos con incredulidad. Está loca, pero no la subestimes, bien podría hacerlo sola. Aún así, vamos a ayudar, dijo Kara en voz baja. Satana miró a Arthur. Entonces vamos allí. Arthur asintió, alzando la cabeza hacia el cielo. Apretó la mandíbula. Basta de rastros. Basta de conjeturas. Ya he visto ese lugar antes. Me llevó allí mientras dormía. Entonces Jon exhaló y tiró a un lado la colilla apagada. En ese caso, dijo con voz baja y seca. Ya mencioné que hay una puerta de entrada a su reino. Una puerta trasera al dominio de mi querido papá, escondida bajo el templo. Puedo abrirla. Dio un paso al frente, con las manos ya metidas en su abrigo, rebuscando entre amuletos y tótems malditos como un hombre que revisa la munición antes de una batalla final. ¿Qué más puedo perder, verdad? Añadió con una media risa, amarga y abatida. Arthur se volvió hacia él, entrecerrando ligeramente los ojos. No se hacen este tipo de hechizos sin un precio, ¿verdad? Jon hizo una pausa. Solo un segundo. Luego sonrió con sorna, sin humor. No. Su voz era suave. Pero sincera. Pero no importa. Kara frunció el ceño, visiblemente inquieta. Miró entre ellos. Espera, ¿qué quieres decir con coste? ¿Qué tipo de coste? Jon no respondió. Satana se mantuvo apartada, con una expresión indescifrable. No interrumpió. No objetó. Simplemente observó a Jon, su silencio denso como si supiera exactamente cuál podría ser el precio. Kara frunció el ceño. Estás siendo vago a propósito.
¿Alguien quiere aclararme las cosas? Arthur volvió a mirar a John, y por un raro instante, hubo algo parecido al respeto en sus ojos. Pero su tono siguió siendo plano, basado en una sombría comprensión. Lo pagarás caro, dijo Arthur. En más de un sentido. John se encogió de hombros con desgana, pero sus ojos lo delataban atormentado, reflejando cosas que no decía en voz alta. Siempre lo hago, murmuró. Luego chasqueó los dedos, dibujando un talismán ennegrecido grabado con escritura infernal. Templo de Azarat. En el corazón en ruinas del templo de Azarat, enormes pilares se alzaban hacia un techo sumido en la oscuridad, y al fondo, semienterrada entre los escombros y cubierta de polvo, se erguía una colosal puerta de piedra, circular y agrietada por el paso del tiempo. Estaba inactiva. Dormida. Nada más que una reliquia erosionada, engullida hacía mucho tiempo. John Constantine se detuvo ante ella, con expresión sombría. Esto es todo. Se quitó el abrigo y lo arrojó a un lado, mientras se remangaba. Los demás, Arthur, Kara y Satana, permanecían a unos pasos detrás de él, observando en silencio, con la tensión reflejada en sus rostros. La espada larga del rey demonio se materializó en la mano de Arturo, su hoja irradiando una fría autoridad. Lista para lo que fuera que aguardara tras ese portal una vez activado. Dio un paso al frente, sujetando con firmeza la empuñadura. Haz lo tuyo ahora, John. Su voz era suave, pero resonó como un trueno. Constantino echó una mirada hacia atrás, con los labios temblando ante la orden. Sí, lo abriré. Con un murmullo seco que no pudo ocultar el matiz de aprensión en su tono. John Constantine se agachó y comenzó a dibujar símbolos en el suelo con tiza blanca, esbozando geometría sagrada en la propia piedra. Sus movimientos eran deliberados. Fluidos. Como un recuerdo muscular grabado a fuego en sus huesos. Se puso de pie, extendió la mano y comenzó a grabar runas en el arco de piedra con un cuchillo. Saltaron chispas al contacto de la hoja con la piedra encantada. Aún así, el portal permanecía inmóvil, un monumento inerte ante ellos. John no hizo ninguna pausa. Deslizó la hoja por la palma de su mano. La sangre le corrió por los dedos y la untó sobre la runa central con precisión experta. Kara hizo una mueca. ¿En serio? Arthur permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta como un soldado preparándose para la guerra. Satana tenía los labios apretados en una fina línea y los brazos cruzados con fuerza. Conocía ese tipo de magia. El precio. El peso. John sostenía ahora el talismán ennegrecido entre sus manos empapadas de sangre, murmurando entre dientes un conjuro en una lengua antigua y entrecortada. Su voz se hizo más fuerte, más grave, y cada palabra vibraba a través de los muros de piedra. Y luego, grieta. Rompió el talismán entre sus manos. Los símbolos del suelo se iluminaron como un incendio forestal, llameando de rojo y violeta. El arco de piedra tembló y, con un profundo y atronador gemido, el portal cobró vida. Una cegadora tormenta de calor y fuego surgió del interior, arremolinándose como un vórtice de estrellas corruptas. El viento aullaba por todo el templo, agitando violentamente el cabello de Kara. Las llamas se extendieron brevemente sobre las runas, y todo el templo pareció cobrar vida. Entonces llegaron los gritos. No de dolor. No humano. Alaridos demoníacos, retorcidos, guturales y hambrientos resonaban desde el vacío como las voces de 1000 almas condenadas arañando los bordes del velo. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. Eso es, horrible, Satana entreabrió los labios, conteniendo la respiración. Lo de siempre para nosotras, Arthur no se inmutó. Su sombra se alzó de forma antinatural tras él, respondiendo a la energía oscura. El aire a su alrededor crepitaba con una amenaza silenciosa. John, aún sangrando de la mano, se volvió hacia ellos. La luz del portal abierto le tiñó el rostro de sangre y fuego violeta. Las puertas se abren, amores. Arthur no miró a nadie y simplemente siguió caminando. Sus botas resonaron contra la piedra durante unos pasos, y luego cruzó el portal. Sin titubear. Sin últimas palabras. Solo el fuego lo engulló por completo. John lo vio desaparecer. Luego exhaló, larga y lentamente. Él sí se da cuenta de que ese bastardo sabe que viene, ¿verdad? Murmuró, casi para sí mismo. Ni Satana ni Kara respondieron. Se quedaron allí, en silencio, oprimidas por el peso de lo que les esperaba al otro lado de esa puerta. John negó con la cabeza. No importa, dijo en voz baja. De acuerdo. Es nuestro turno. Se acomodó, echó una mirada a las dos mujeres y asintió una vez. Vamos. A continuación entró Kara, con la mirada dura. Después, Satana, callada y concentrada. Juan fue el último en llegar. El portal se cerró tras ellos con un zumbido sordo, dejando solo polvo y silencio en el templo en ruinas.
La ceniza se aferraba a cada aliento. El cielo se agitaba en un lento ciclón color sangre, salpicado de relámpagos negros. La tierra misma estaba viva, palpitando bajo sus botas, obsidiana agrietada con vetas de fuego fundido que sangraban como heridas abiertas sobre el árido terreno. Detrás de él, los demás fueron saliendo uno a uno. Kara fue la primera en salir, y su rostro se contrajo inmediatamente en señal de incomodidad. Uf. Este lugar es horrible. Aquí no hay aire de verdad, solo calor, humo y lo que sea esto. Tosió una vez, sacudiéndose el hollín del traje. Jon encendió un cigarrillo con un chasquido de dedos, dio una calada y exhaló con una leve sonrisa burlona. ¿Acaso necesitas aire? Kara le lanzó una mirada fulminante. Se trata de comodidad, gabardina. Satana miró a su alrededor lentamente, con voz baja pero clara. Esto no es solo un infierno. Es el infierno. O casi. Se estremeció. No quiero saber qué clase de cosas llaman hogar a este lugar. Jon asintió para sí mismo, con la mirada ya escudriñando las lejanas crestas. La verdad es que no me sorprende. No es mi primer viaje a un sitio así. Satana arqueó una ceja. Lo sabemos. Jon se rascó la mandíbula, sin dejar de escudriñar el horizonte. Aunque debo admitir, que este lugar tiene un ambiente diferente al infierno que conozco. Kara arqueó una ceja. ¿Familiarizado con? ¿En serio? Jon la miró de reojo, exhalando una bocanada de humo por la comisura de los labios. ¿De verdad me estás haciendo esa pregunta, querida? Kara resopló y se cruzó de brazos. Claro. Constantine, el brujo a tiempo parcial, un desastre a tiempo completo. Jon sonrió. Exacto. Y sin embargo, ustedes siguen invitándome a estas fiestas. Da que pensar. Satana puso los ojos en blanco pero no sonrió. Su mirada se detuvo en Arthur. Arthur no se giró. Sus ojos estaban fijos en el paisaje abrasado que se extendía ante él, su expresión indescifrable. Pero su voz era baja y tranquila, casi distante. Esto es exactamente igual que antes, dijo. En aquel entonces cuando me trajo aquí. Empuñó con fuerza la espada larga del rey demonio, cuyo metal palpitaba con relámpagos, susurrando con poder. Con un movimiento preciso, la clavó profundamente en la tierra agrietada y fundida. La hoja siseó violentamente, absorbiendo el fuego, y su sombra se expandió en una lenta onda circular que perturbó la tierra misma. Las llamas retrocedieron de la espada como si tuvieran miedo. Retrocede, dijo Arthur simplemente, sin apartar la vista de la espada. Por si acaso. Jon se hizo a un lado, pero no apartó la vista de Arthur. ¿Y qué es exactamente lo que vas a hacer? La mano de Arthur se apretó con fuerza sobre la empuñadura. Estoy probando algo, dijo, mientras las sombras se cernían alrededor de sus botas. Algo que no funcionó la última vez que estuve aquí. Entonces sucedió. Las sombras bajo sus botas se extendían más allá de lo que cualquier forma natural debería permitir, serpenteando como zarcillos poseídos, reptando sobre la piedra ardiente y la llama hirviente. Se retorcían y palpitaban con un propósito oscuro, perturbando incluso el terreno infernal que se extendía bajo ellas. Kara dio un paso atrás, levantando instintivamente los puños, con la mirada fija en el horizonte. Espera, murmuró Satana, mirando al suelo mientras las sombras se arremolinaban formando símbolos más antiguos que cualquier lengua hablada. Jon parpadeó. Maldita sea. Los ojos de Arthur comenzaron a brillar con un azul frío y crepitante, propio de un poder sobrenatural, implacable. Su voz resonó como un trueno surgido del vacío. Salid. Un sordo retumbo recorrió la llanura abrasada, seguido de una erupción de niebla negra y oscuridad arremolinada. Entonces se alzaron. Docenas. Soldados de las sombras emergieron del suelo fundido, blindados y silenciosos, con los ojos brillantes. Fila tras fila, perfectamente sincronizados, cada uno arrodillado ante Arturo con solemne y practicada reverencia. Y entonces llegaron ellos, sus generales. Dom se alzaba imponente tras él, silencioso y monstruoso, con el fuego reflejándose en la figura dentada del titán forjado en las sombras. Entonces apareció Ultra, afilado y calculador, escudriñando el terreno con la mirada de un depredador. Por último apareció ella, de cabello platino, de porte majestuoso, con una expresión indescifrable bajo sus brillantes ojos rojos. Galatea avanzó, su capa rozando el fuego sin temor alguno. Se arrodilló con Ultra a su lado. Ambos inclinaron la cabeza profundamente. Mi rey. Sus voces resonaron. Kara se quedó boquiabierta. Dio un paso adelante, casi sin poder creer lo que veía. ¿Esa es, Galatea? Su voz era baja. Confundida. Con un dejo de incredulidad.
Jon silbó suavemente, encendiendo un cigarrillo con un rápido movimiento de dedo. Vaya. Menudo truco, lo mismo que hizo en el limbo. Una forma extraña de nigromancia, eso sí. Satana entreabrió los labios con asombro, pero no pronunció palabra. Su mirada se desvió de Arthur a su ejército, y luego de nuevo a Arthur. Esto no era solo una invocación. Esto fue una demostración de poder. Arthur se irguió, con los ojos aún brillando con ese azul eléctrico fantasmal, y los dirigió hacia sus 3 generales, que se yerguen como monolitos en medio del ejército arrodillado. Vosotros 3 sois mis más fuertes, dijo Arthur con voz baja pero firme. Llevaos a estos soldados. Eliminad a toda escoria que se atreva a interponerse en vuestro camino. Cuando hayáis terminado, reagrupaos conmigo. No hubo vacilación. Ultra lanzó un saludo militar seco, con voz cortante y fría. Así se hará. En el instante siguiente, se lanzó al cielo como un misil de relámpago negro, cortando el aire cargado de cenizas y desapareciendo más allá de las nubes ardientes. Galatea se giró, deteniendo su mirada en Arturo un instante más. Enseguida, mi rey. Entonces despegó con una fuerza grácil, elevándose en la dirección opuesta, con su cabello ondeando tras ella como la cola de un cometa. ¡Dom! La enorme bestia sombría se giró en silencio, se agachó y, con un salto monumental, voló a través de la extensión volcánica de un solo brinco, haciendo estallar fuego y piedra bajo el impacto de su despegue. Jon los vio marcharse, dando una calada a su cigarrillo. ¿Por qué uno de ellos se parece a un Boy Scout kryptoniano? Arthur no lo explicó con palabras. Simplemente se giró, levantando su espada del suelo. Tal vez debería seguir el mismo camino que seguí en aquel sueño. Pensó, mientras el recuerdo de Trigon invadía su conciencia y resonaba en su mente. Giró la cabeza lo justo para que los demás lo oyeran. Sígueme, creo que sé dónde encontrar a Trigon, dijo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El paisaje a su alrededor se retorcía como una pesadilla viviente. Agujas volcánicas emergían de ríos de fuego fundido. El aire apestaba a azufre y piedra caliza, cargado de susurros que se colaban en los oídos como insectos, pero no eran simples susurros. De repente, desde distintas direcciones, atacaron. Criaturas nacidas de la locura, forjadas en el odio y la maldad. Surgieron de las grietas y las llamas, bestias retorcidas con pieles de obsidiana y 4 ojos llameantes, cada uno brillando como brasas forjadas en el infierno. Sus colmillos goteaban lava, sus garras crepitaban con fuego maldito. Se movían a 4 patas hasta que se yerguen como centauros gigantescos, aullando en una lengua que solo ellos conocen. Jon Constantine no se inmutó. ¡Genial! Engendros de los primos incestuosos de Satanás. ¿Acaso no acabas de enviar a tus soldados a acabar con estos tipos? Sacó una moneda de la manga, que se encendió en el aire, y la atrapó en la palma de la mano. Muy bien, par de idiotas. Pruébense esto. Arrojó la moneda al suelo. Auge. Una explosión de fuego protegido surgió en un círculo perfecto, reduciendo a cenizas a la oleada de demonios más cercana. Sus agonizantes gritos resonaron por todo el paisaje infernal. Kara voló hacia adelante, con su capa ondeando tras ella. Paso. Embistió a un demonio en pleno salto, atravesándolo con el hombro y estrellándolo contra 3 agujas en llamas antes de desatar un rayo de visión calorífica que cortó a otros 2 que intentaban flanquear a Jon. No hace falta que me des las gracias. Satana se alzaba sobre un escarpado afloramiento rocoso, con las manos resplandeciendo con una energía mágica crepitante. Su voz resonaba como el redoble de un tambor de hechicero. La tierra tembló y enormes zarcillos mágicos surgieron, atrapando a un grupo de criaturas y detonándolas en una llamarada violeta y blanca. Sus restos se esparcieron como cenizas al viento. En medio de todo aquello, Arthur simplemente caminaba, imperturbable ante su entorno. Espada envainada. Capa intacta. Avanzó a grandes zancadas entre el caos como si regresara a su trono, murmurando para sí mismo en voz baja, con la mirada recorriendo el paisaje como si trazara mentalmente un mapa de cada paso. Jon esquivó un golpe llameante y le propinó un puñetazo protegido en la barbilla al demonio con un nudillo de bronce con una inscripción en latín. Este explotó en una nube de humo. Se giró, frunciendo el ceño a Arthur. ¿Soy solo yo, o nuestro querido rey de las sombras está paseando por el infierno como si estuviera perdido en pensamientos sangrientos? Arthur siguió caminando, sin decir palabra. La energía sombría a su alrededor palpitaba con una violencia sutil. Entonces, un demonio de fuego gigantesco se abalanzó sobre él por la espalda, enorme y cubierto de cadenas de acero fundido.
Sus 4 ojos rojos se clavaron en la espalda de Arthur. Alzó un hacha de batalla llameante, rugiendo. Arthur levantó la mano. Sin volverse. Quebrar. El cuello del demonio se retorció violentamente con un crujido húmedo y repugnante. Se desplomó, convulsionando, en un montón de brasas y huesos tras él. Arthur nunca miró atrás. Los ojos de Kara se abrieron de par en par. «Guau, sí», murmuró Jon, encendiendo un cigarrillo con la brasa aún incandescente del cráneo de un demonio. «Le rompí el cuello a una bestia infernal como si le debiera dinero, y aún así tienes que luchar con nosotros, maldita sea». Satana parpadeó. «Así que es tan fuerte, ya entiendo por qué Bruce lo incluyó en esa lista». La voz de Arthur finalmente se escuchó, baja, resonando a través del infierno. «Son distracciones. Las verdaderas defensas de Trigon están más adelante. Estas cosas no son más que carne de cañón, Trigon lo sabe». Alzó la vista hacia una imponente puerta de obsidiana en la distancia, flanqueada por pilares de fuego y rostros de piedra que gritaban, cuernos, 4 ojos, todos con rostros similares al de Trigon. Sus ojos brillaron con más intensidad. «Nos estamos acercando». Arthur Blackwind caminaba delante de ellos con paso firme, su sombra se enroscaba bajo sus botas como zarcillos ansiosos por devorar la tierra misma. Entrecerró los ojos y un destello de un azul profundo y arcano brilló en sus iris. Un zumbido silencioso resonó en su mente. Barra de estado. Nombre: Arthur Blackwind. Trabajo: Monarca de las sombras. Título: Arquitecto del miedo, 40 int /+30 sentido /+30 agi /+30 fue, nivel 104, 120. Fatiga: 10. HP: 9550. Diputado: 10500. Fortaleza: 205, 221, 30. Salud: 171, 200. Agilidad: 175, 210, 30. Inteligencia: 200, 216, 40. Sentido: 150, 182, 30. Puntos de habilidad disponibles: 0. Habilidad pasiva: Tenacidad, nivel 1. La estratagema de la locura, inmunidad al control mental, al miedo y a las penalizaciones basadas en la cordura, habilidades específicas del puesto. Extracción de sombras. Intercambio en la sombra. Dominio del monarca. Habilidades: Sed de sangre, nivel 2, autoridad del gobernante. Mutilación. Ataque de espada. Paso de velocidad. Vuelo kryptoniano. Equipo: piel endurecida omega. Collar forjado en el abismo, cabo del descenso silencioso. Espada larga del rey demonio, inventario. Guanteletes de hueso del juicio final, collar forjado en el abismo, conjunto de armadura de caballero de Azarat, gran espada de los plebeyos, espada de Prometeo. Vial de sangre anticriptoniana, épico, perno destrozado. Espada de kriptonita. Guanteletes solares. Lazo de sumisión. El anillo agrietado de Boltón, frasco de saco de veneno X10, la daga de Baruca. Llave de la torre del destino, llave de mazmorra de la legión de las sombras, legado. Los dedos de Arthur se flexionaron ligeramente. Sus estadísticas, en constante ascenso, eran moldeadas por las herramientas del sistema, convirtiéndolo en algo que trascendía la comprensión humana. Susurró para sí mismo, con voz baja, cargada de asombro y fría ambición. Sé lo fuertes que son seres como Trigon, y sin embargo, entrecerró los ojos mientras escudriñaba el horizonte dentado. Siento que puedo hacer mucho más. Convertirme en mucho más. Ya sea a través de él, o de otros. Apretó con más fuerza el puño alrededor de la empuñadura de su espada. No veo un límite claro. Detrás de él, Jon Constantine arqueó una ceja mientras aminoraba el paso. Se inclinó ligeramente hacia Kara y murmuró algo por lo bajo. ¿Qué demonios está murmurando ahora? No era tan raro cuando lo conocí hace un tiempo. Kara, que seguía levitando justo encima del suelo fundido con los brazos medio cruzados, exhaló y levantó las manos en un gesto de impotencia. A veces hace esto, dijo con el cariño exasperado de alguien que ha oído a Arthur hablar con sus monstruos, sombras y consigo mismo en más de una ocasión. Jon soltó una risita burlona, rebuscando en su abrigo otro cigarrillo que sabía perfectamente que no duraría mucho en un lugar como aquel. Sí, bueno. Pero es interesante, dijo Satana, que los seguía a pocos pasos de distancia, con una leve risita. Sus ojos permanecieron fijos en la espalda de Arthur, observando cómo su presencia envolvía el aire. La puerta en el corazón del reino de Trigon se alzaba ante ellos. Obsidiana negra, veteada de rojo fundido, se elevaba imponente como la boca de un titán. Pilares de fuego flanqueaban la entrada, crepitando como los gritos de los condenados. Talladas en el arco, se veían rostros de piedra que gritaban, cada uno contorsionado por la agonía.
Sus cuernos, retorcidos y fracturados, guardaban un inconfundible parecido con el propio Trigon. Kara hizo una mueca y dio un paso atrás con cautela. ¿Por qué tienen todos ese aspecto?, murmuró. ¿En serio, encargó estatuas de sí mismo gritando? Zatanna no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron una de las piedras. El calor abrasaba incluso a través de su magia. No son estatuas, dijo finalmente. Eran personas. O almas. Jon grunó. Genial. La versión de Trigon de la decoración del hogar. Jon dio una lenta calada a su cigarrillo, entrecerrando los ojos. De acuerdo. Un momento. Antes de marchar hacia el sangriento Mordor, ¿podemos, por favor, elaborar un plan primero? Arthur ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Hablo en serio, dijo Jon, señalando la entrada con la mano. Por lo que presiento, sin duda está ahí dentro. Trigon. El mismísimo grandullón rojo, y este no es su cuerpo encadenado, es su alma maldita. Puede atacar y hacer lo que quiera. Pero también hay alguien más, aunque su presencia es tenue. Podría ser Raven, o tal vez uno de sus secuaces. No estoy seguro. Así que... Arthur ni siquiera se detuvo. Simplemente siguió caminando. En el calor. En la lucha que se avecina. Juan parpadeó una vez. Por el amor de, maldita sea, amigo. Exclamó, levantando las manos con exasperación. Este es Trigon. No es un demonio cualquiera. No puedes simplemente. Kara ya lo estaba siguiendo. Por supuesto que lo seguirás, murmuró Jon. Zatanna le dirigió una mirada de reojo, una media sonrisa y un encogimiento de hombros que lo decía todo sin mediar palabra. Alzó ambas manos en señal de rendición y comenzó a seguirlo también. Jon los miró fijamente, con la mandíbula apretada. ¿Tú también? ¿En serio?, gritó. Jon suspiró, golpeó su abrigo con la mano y encendió otro cigarrillo con un rápido movimiento de dedos. Esto va a salir muy bien. Arthur se detuvo ante la puerta, con expresión fría e indescifrable. Sombras danzaban a sus pies. De pronto, sus ojos comenzaron a brillar con un azul intenso y penetrante. Su guantelete óseo del juicio final se materializó con un fuerte crujido sobre su brazo derecho, las púas se encajaron en su lugar y palpitaron con poder de las sombras. El cigarrillo de Jon se le cayó de los labios. Arthur dio un paso al frente y alzó hacia atrás su brazo enguantado. Arthur, empezó Zatanna. Demasiado tarde. Auge. Golpeó la puerta. El impacto fue como el de un meteorito contra la Tierra. Una onda expansiva ensordecedora se propagó hacia afuera, levantando una nube de humo, ceniza y fuego infernal. Se hizo añicos hacia adentro, desgarrados como papel ante algo superior. Las superficies de piedra se agrietaron, algunas se desmoronaron, solo por la onda expansiva. Una densa columna de humo se enroscaba desde el enorme agujero, y el calor que emanaba podría haber fundido acero. Y entonces 6 ojos rojos brillantes se encendieron más allá del humo. Enormes. Observando. Kara entrecerró los ojos y su cuerpo se tensó, preparándose para la pelea. Pues ese es él, sin duda. Jon murmuró entre dientes y encendió un nuevo cigarrillo con dedos temblorosos. Sí, bueno, definitivamente hemos conseguido llamar la atención del cabrón. El polvo arremolinado se apartó como una cortina. Y entonces todos lo vieron. Trígona. O lo que se parece a él. Una figura fantasmal negra, enorme y etérea, envuelta en sombras y fuego que se retorcían. Sus 6 ojos ardían rojos en el vacío, cada uno fijo en ellos. Bajo él, sus manos con garras se cernían sobre el suelo volcánico y fracturado. A su alrededor, docenas de demonios de fuego, bestias de 4 ojos hechas de llamas y odio, siseaban y chillaban en lenguas distorsionadas. Y en el centro de todo, Raven. Estaba de rodillas, encadenada por energía de obsidiana arraigada al cuerpo fantasmal de Trigon. Su piel era muy pálida y su capa estaba rasgada. Arthur la miró fijamente. Y lentamente, como si sintiera aquel peso familiar, giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Arthur. Su voz se quebró, apenas un susurro. Su cuerpo temblaba. ¿De verdad eres tú? Desde atrás, la terrible risa de Trigon resonó a través de la dimensión, profunda y resonante como un trueno que atraviesa los huesos. No te dejes engañar, hija, gruñó la voz fantasmal. Esto no es más que otra ilusión. Otra prueba. Otra mentira. Se agarró la cabeza, con los ojos muy abiertos por el dolor y la confusión. No. No, espera, este es uno de tus juegos otra vez, padre. Un susurro de viento desplazado y Arthur desapareció del lugar donde estaba. Con un paso veloz, cruzó el campo en un abrir y cerrar de ojos, haciendo crujir el suelo tras él mientras se arrodillaba a su lado.
Ella retrocedió levemente al principio, pero entonces él le levantó suavemente la barbilla y ella lo miró a la cara. Esto no es un juego, Raven, dijo Arthur con voz tranquila pero firme. Estamos aquí de verdad. Extendió la mano hacia adelante con lentitud e incertidumbre y le tocó la cara, trazando con los dedos la línea de su mandíbula. En realidad eres tú, susurró. Él asintió, viendo las oscuras venas bajo su piel, la tensión en su respiración, el peso de la influencia de Trigon que la corroía desde dentro. Ella se desplomó sobre él, rodeándolo con sus brazos en un abrazo tembloroso. Pero entonces, con la voz tensa por la desesperación, se retractó. No, espera, no deberías estar aquí, suplicó, mirando por encima de su hombro. Ninguno de ustedes debería estar aquí detrás de ellos. Trigon se removió. Sus 6 ojos comenzaron a brillar con mayor intensidad. Vete, hija mía, dijo el dios demonio con voz estruendosa. Regresa a la tierra. Regresa a tu prisión. ¡No! Gritó, ahora más fuerte, con una energía que estalló brevemente. Eso es lo que quieres. Quieres que te abra un portal. Quieres fluir a través de mí, completarte, romper tu verdadero sello. Tosió, haciendo una mueca de dolor y agarrándose el costado. Su voz se fue debilitando, cada sílaba como fuego en su lengua. Jon entrecerró los ojos. Claro, murmuró. Los demonios de este imbécil. Esparcirlos por la tierra es pan comido. Pero él, el verdadero él, no puede andar libremente por ahí a menos que lo invoquen. Oh. Hizo un gesto hacia Raven. O canalizado a través de alguien como ella, su propia sangre, mitad humana, mitad demonio. Una llave andante libera su verdadero cuerpo de Azarak y luego desata el infierno maldito asqueroso. Raven apretó los dientes y miró a Arthur. No está completo, pero sigue siendo fuerte. Tienes que. Arthur apartó suavemente la mano de ella de su mejilla y se puso de pie. Y entonces se volvió para encarar al monstruo. Su espada larga del rey demonio se desenrolló en su mano con un sonido metálico que resonó en el aire. La hoja crepitó, lanzando relámpagos azules a lo largo de su filo, mientras su sombra pulsaba hacia afuera en zarcillos dentados. Sus ojos brillaban con un fuego azul intenso y brillante. Me pregunto, dijo con frialdad, haciendo temblar el aire a su alrededor. ¿En qué clase de soldado de las sombras podrías convertirte? Alzó la espada, un relámpago azul aulló sobre la obsidiana que rodeaba sus pies. Pero ahora lo averiguaremos. Los 6 ojos de Trigon brillaron con un violento destello rojo, mortal e insolente. Kara se acercó a Arthur, con los ojos muy abiertos mirando a Raven, pero con los puños apretados. Ella está aquí de verdad, entonces no nos iremos sin ella. Satana, pálida pero concentrada, formó símbolos brillantes en el aire con sus dedos. ¡Qué poder tan demoníaco!, susurró. Y sin embargo, sigue siendo solo un alma que podemos sellar de nuevo. Mientras los 6 ojos infernales de Trigon ardían de furia, el suelo fundido bajo ellos se resquebrajó, resplandeciendo con ríos de fuego. Los demonios gruñían. El humo se elevaba en espirales como serpientes retorcidas. Arthur permaneció inmóvil, espada en alto, ojos que brillaban con un brillo azul, su sombra extendiéndose hacia afuera como una tempestad viviente. Y entonces un pulso. Un estruendo profundo y estremecedor resonó en el aire. Desde la puerta destrozada que tenían detrás, emergió una figura enorme arrastrando tras de sí cuerpos demoníacos de 4 ojos, cuyos pasos hacían temblar la piedra. Condenar. Imponente. Silencioso. De tez oscura, armadura dentada, puños apretados. Humo negro se elevaba de su cuerpo como los restos de un impacto de meteorito. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en Trigon, pero no pronunció palabra. Pasó junto a Kara y Satana como un verdugo andante. Y sin dudarlo se arrodilló junto a Arthur, con la cabeza agacha. Luego apareció una cegadora estela negra que cruzó el aire como un cometa. Se desplomó con un estruendo ensordecedor, y el viento arreció hacia afuera. Galatea, suspendida en el aire por un instante, con el cabello ondeando alrededor de su rostro como una diosa de la guerra y los ojos brillantes, aterrizó con fuerza junto a Arthur, apoyando una rodilla en el suelo y dejando que su capa ondeara tras ella. Ella le echó una sola mirada. Eso fue todo. Y entonces ella también hizo una reverencia. Y entonces el aire se retorció. Desde el cielo abrasado, un destello violeta descendió como un cometa. Se estrelló junto a Arthur, levantando una nube de humo y ceniza. Cuando el polvo se disipó, la figura se alzaba imponente. Ultra, con su armadura elegante y de un negro obsidiana, pero palpitando con profundas vetas de energía violeta. Sus ojos violetas resplandecían, y la enorme U grabada en su pecho ardía como un símbolo de juicio. Cayó de rodillas sin dudarlo, su voz como una distorsión a través del acero y la tormenta.
Mi rey, ¿qué haremos con estos insectos? 3 de las sombras más poderosas de Arturo. Incluso la enorme forma fantasmal de Trigon se detuvo, entrecerrando sus 6 ojos al contemplarlos. Su voz era trueno y putrefacción, resonando en la cámara en ruinas como una profecía hecha fuego. Tus pequeñas mascotas, mortal, no son suficientes. Soy un dios. Incluso en este cascarón fracturado de mi verdadero ser, no puedes aspirar a igualarme. Arthur no respondió con palabras. Simplemente hizo un gesto con la mano y la señaló hacia Raven. Don lo entendió al instante. La monstruosa sombra avanzó con silenciosa obediencia, su imponente figura un titán de destrucción. Con un salto que hizo añicos la piedra bajo sus pies, aterrizó junto a Raven. Las cadenas de obsidiana que la envolvían resonaban como serpientes negras. Raven giró lentamente la cabeza. ¿De día del juicio final? Susurró. Se agachó y agarró las cadenas. El humo silbaba de sus dedos mientras la magia oscura intentaba resistir. Por un instante se sostuvieron. Entonces Dom lanzó un rugido primigenio y gutural de pura fuerza. Sus púas se volvieron aún más afiladas. El aire tembló. Y con un último grito, las cadenas se rompieron como cristal quebradizo. Con la delicadeza de una bestia que acuna el fuego, Dom alzó a Raven en sus brazos y saltó fuera del campo de batalla, aterrizando suavemente junto a Satana y Kara. Y entonces ¡boom! 6 rayos de fuego ocular fundido explotaron del monstruoso rostro fantasmal de Trigon, cada uno apuntando a Arthur en un golpe mortal. Pero Arthur ya se estaba moviendo. Paso de velocidad. Se movió a gran velocidad, esquivando hacia la izquierda, desapareciendo en el aire, reapareciendo tras un pilar de ruido, para luego girar de nuevo en el aire y evitar una explosión posterior. El suelo se vaporizó donde había estado, un instante demasiado tarde. Basta de insolencia en mi reino. Trigon aulló, su voz resquebrajando el cielo. Pero ya no se trataba solo de Arthur. Ultra se elevó hacia el cielo como un meteoro violeta. Sus puños impactaron contra demonios de fuego en pleno vuelo, haciéndolos añicos como esculturas de cristal. La energía violeta crepitaba con cada golpe. Un demonio intentó fundirse con las sombras, pero Ultra lo agarró del cuello en el acto y lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que provocó un terremoto. Galatea, entretanto, se movía por el campo de batalla como un rayo. Sus puños atravesaban a las bestias llameantes. Sus ojos brillaban, y sus rayos cortaban a los demonios en un arco letal. Sonrió en pleno combate. ¿Fantasmas o demonios? Ella gritó. Todavía me encanta golpear monstruos. Satana parpadeó, protegiéndose el rostro del humo. ¿De verdad nos necesitan? Kara estaba de pie junto a ella, con los ojos muy abiertos mientras Galatea arrancaba la cabeza de un demonio en pleno vuelo. Sinceramente, empiezo a tener dudas. John Constantine permanecía de pie al borde de la puerta en ruinas, con los brazos cruzados y la gabardina ondeando al viento demoníaco. Observaba cómo Arthur giraba en el aire, con relámpagos azules surgiendo de su espada, chocando con el fuego infernal de Trigon como titanes luchando por el cielo y el infierno. John exhaló el humo de su cigarrillo y murmuró. Todavía nos necesitan. Kara y Zeta se volvieron hacia él, confundidas. No apartó la mirada del caos. Arthur es un idiota testarudo y brillante. Puro puño y fuerza bruta. Retará a un dios con un gruñido sangriento y una espada sacudió la ceniza. Pero nosotros somos los cerebros, ¿no? Solo nosotros podemos acabar con este imbécil. Es el que está haciendo el ruido. Los ojos de John se entrecerraron con una sonrisa mientras sus dedos comenzaban a tejer un símbolo brillante en el aire. Traeremos el silencio. El campo de batalla ardió. La piedra se retorció. La realidad se distorsionó y el fuego y la sombra aullaron. Los 6 ojos de Trigon ardían de odio, su voz era un gruñido de malicia divina mientras su forma fantasmal flotaba sobre el suelo como un apocalipsis viviente. Arrodillarse. 6 rayos oculares abrasadores atravesaron el aire, la muerte hecha luz. Pero Arthur ya se había ido. Paso de velocidad. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, reapareciendo tras Trigon con una repentina explosión sónica, empuñando la espada larga del rey demonio con ambas manos. Con un gruñido de fuerza, lanzó un tajo descendente. Trigon se giró, atrapando la hoja en pleno movimiento con una mano llameante y llena de garras. Se quedaron allí, con las miradas fijas. Luego, un enfrentamiento. Puño contra puño. Espada contra fuego. Arthur estaba en el aire, alas de energía crepitante emanando de sus botas, ondeando tras él mientras se agachaba bajo un segundo rayo y lanzaba un puñetazo hacia arriba. Trigon gruñó, echando la cabeza hacia atrás cuando el puño enguantado de Arthur impactó contra su mandíbula, provocando una onda expansiva en su forma humeante.
Pero el dios demonio respondió con la misma moneda, girando y escupiendo un torrente de fuego infernal de sus fauces gigantescas. Arthur se cruzó de brazos y, activando la autoridad del soberano, una fuerza estalló frente a él. El fuego se abalanzó sobre él, empujó, gritó, pero no lo atravesó. Entonces Arthur irrumpió entre las llamas. «Eso es todo, Dios mío». Rugió. La cola de Trigon se agitó violentamente, Arthur la agarró. Con fuerza sobrehumana y poder imbuido de sombras, Arthur hizo girar el alma demoníaca por los aires y la estrelló contra el suelo que se desmoronaba, creando un cráter en la tierra con la fuerza suficiente para arrasar una fortaleza. Trigon se levantó, entrecerrando los ojos. Insolente. Los 6 ojos volvieron a dispararse en espiral, zigzagueando, de forma impredecible. Arthur usó paso veloz, zigzagueando en el aire a ángulos imposibles, esquivando los rayos, volando boca abajo y apareciendo frente a Trigon en un abrir y cerrar de ojos. Volvió a usar autoridad del soberano, arrastrando tras de sí fragmentos de obsidiana de la puerta rota y lanzándolos contra Trigon como misiles. Explotaron contra el pecho espectral del demonio mientras Arthur volvía a acortar la distancia. ¡Pra! Trigon lanzó un tajo bajo que esquivó, rozándole las costillas con un siseo de niebla negra. Trigon respondió con un salpazo descomunal, pero Arthur se agachó y le asestó un puñetazo en el estómago, lanzando al demonio contra una pared de piedra fundida. Arthur permanecía allí suspendido en el aire, con la capa ondeando y la electricidad crepitando en sus brazos. «Eres fuerte», dijo en voz baja. «Pero aunque estés en esta forma, sigues sangrando». Trigon permaneció de pie, con el pecho humeando. «Te destruiré». Volvieron a dispararse, 2 destellos de fuego y relámpagos chocando en el aire, haciendo temblar el reino. Puño contra garra. Espada contra cuerno. El cielo se resquebrajó con la fuerza del choque. Lucharon en el aire, enfrascados en una prueba de fuerza bruta. Los ojos de Arthur brillaron con intensidad, y su guantelete se encendió con energía oscura. Trigon bramó cuando Arthur comenzó a empujarlo hacia atrás. Probablemente por primera vez en muchísimo tiempo el demonio estaba perdiendo en una batalla de fuerza. Y muy abajo, los ojos de Constantino se abrieron de par en par. «En realidad lo está sosteniendo». Kara sonrió con sorna. «Te lo dije. Los puños pueden solucionar algunas cosas». El cielo se partió en llamas. El humo se arremolinaba como una serpiente viviente mientras Arthur chocaba con la forma del alma de Trigon sobre el campo de batalla. Las ondas de choque se propagaban con cada golpe, derrumbando muros y enviando escombros llameantes al cielo vacío de este reino infernal. Desde abajo, 2 meteoros de luz violeta y negra desgarraron hacia arriba a Ultra y Galatea, volando a una velocidad vertiginosa. Galatea se estrelló contra el costado de Trigon como una ojiva, enviando al enorme demonio en espiral por los aires. Ultra apareció borroso a su lado en un destello violeta, su capa negra ondeando tras él mientras alzaba ambos puños y golpeaba la espalda de Trigon con una fuerza tal que rasgó el aire. El demonio rugió de furia, su forma resplandeciente parpadeando por un instante. «¿Osáis, meras construcciones de sombras?». Trigon bramó, su voz resonando como 100 voces gritando superpuestas en una sola. Sus 6 ojos se iluminaron, convergiendo en Galatea con una explosión de visión infernal de fuego rojo fundido. Galatea apretó los dientes, flotando en el aire con los brazos cruzados delante de ella. «No me acobardo ante un fantasma con problemas de ira». Su visión de calor carmesí se encendió, encontrándose con los rayos de Trigon en el aire. El cielo entre ellos se tornó blanco e incandescente por la energía que colisionaba. «No eres nada». Trigon siseó. Antes de que los rayos pudieran abrumarla, Ultra apareció junto a Galatea, levantando las manos y desatando su propia visión de calor, sincronizándola a la perfección con la de ella. «Entonces déjenme mostrarles de qué somos capaces». La voz de Ultra era distorsionada y profunda como un trueno en el vacío. El rayo de calor combinado de Galatea y Ultra avanzó, haciendo retroceder el ataque de Trigon centímetro a centímetro. El demonio gruñó, parpadeando erráticamente con sus 6 ojos. «Alimañas». Arthur los observó defenderse, con las comisuras de los labios temblando levemente. Entonces se volvió borroso. Paso de velocidad. Apareció sobre Trigon, cuyos ojos seguían fijos en el combate con los rayos duales. ¡Cuidado!, dijo Arthur con frialdad. Bajó su puño enguantado con la fuerza de un meteorito. El impacto hizo que Trigon saliera disparado en espiral, de su cráneo brotó humo mientras uno de sus enormes cuernos se agrietaba, haciéndose añicos en una lluvia de fragmentos de obsidiana. El demonio dejó escapar un alarido ensordecedor que hizo temblar la piedra fundida que yacía debajo. Y luego, Galatea y Ultra descendieron junto a Arthur en el aire, flotando detrás de él como 2 titanes gemelos de la ira.
Los ojos rojos de Galatea aún ardían, el brillo violeta de Ultra palpitaba como un latido de destrucción. Los tres, Arthur, Galatea y Ultra, formaban una línea en el aire, con sombras que se curvaban bajo ellos y sus capas ondeando como estandartes de guerra. Trigon se tambaleó, agarrándose la cara agrietada y gruñendo incrédulo. Parece que al final no me queda más remedio, espetó, con la furia deformando sus monstruosos rasgos. Los ojos de Arthur se entrecerraron, brillando de un azul intenso mientras un relámpago crepitaba alrededor de sus hombros. Muy por debajo del caos, donde el cielo no ardía con tanta violencia y los rugidos de la batalla resonaban como tormentas lejanas, Raven yacía acuñada en los enormes brazos de Dom. El cuerpo colosal de la sombra permanecía inmóvil, arrodillado como un monolito esculpido en la misma oscuridad, protegiéndola de la ruina que se cernía sobre ella. Su respiración era superficial. El sudor perlaba su piel pálida. Su capa estaba rasgada, su cuerpo maltrecho, e incluso ahora, jirones de magia roja seguían aferrados a sus dedos como cadenas indeseadas. Ella se removió. Una mano temblorosa se extendió lentamente y tocó el enorme dedo con garras de Dom, como si quisiera aferrarse a algo real, algo estable en este plano infernal. Dom te llama bien, susurró con voz ronca por el esfuerzo. No lo entiendes. No es solo fuerte. La sombra no respondió. Sus ojos brillantes miraban fijamente al frente, siempre alertas, siempre inmóviles. Él está sonriendo así por alguna razón, dijo, con un destello de dolor en sus ojos violetas mientras miraba la silueta de Trigon. Tosió una vez, 2 veces, luego apretó los dientes y continuó. La verdadera amenaza de mi padre no reside en su fuerza. No mientras esté así, dijo con la voz quebrada. Reside en lo que puede hacer en este estado de semi-inconsciencia. En cómo manipula el campo de batalla el alma. La mente. Dom giró lentamente la cabeza para mirarla, confundido. Apoyó la frente en su enorme palma, aferrándose débilmente con los dedos a la oscura carne. Tenéis que iros todos. Por favor. Mientras aún podáis. El gran general de las sombras gruñó en voz baja, un sonido como el gemido de la tierra bajo su propio peso. No entendió sus palabras del todo, pero entendió una cosa. Ella tenía miedo. Y solo por eso, Dom se movió, ajustando ligeramente su agarre para protegerla mejor, tensando su cuerpo listo para ponerse de pie si algo se atrevía a acercarse. John Constantine se encontraba a pocos metros de Trigon, con su gabardina ondeando al viento infernal, un sigilo llameante brillando en su palma, los glifos girando en el aire como engranajes celestiales que encajan en su lugar. Un cigarrillo ardía tenuemente en la comisura de sus labios, apenas aferrándose a la llama. Él sonrió con sorna. Se acabó el tiempo, demonio. Los 6 ojos de Trigon brillaron rojos y luego se transformaron en algo más frío. Engreído. Se te acabó el tiempo. El ambiente cambió. Arthur aterrizó con estruendo junto a John, seguido por sus generales, Galatea y Ultra. Sus brillantes ojos azules se entrecerraron mientras empuñaba la espada larga del rey demonio, cuyo filo chispeaba con relámpagos. Lo sintió. El cambio. Algo no cuadra. John, ahora. Ladró, con urgencia en cada sílaba. Lo sé. El hechizo de John se encendió con fuego infernal y luz estelar, pero fue un segundo demasiado tarde. Con un alarido que desgarró la realidad, el alma de Trigon se elevó, retorciéndose en una corriente de llamas y niebla negra. Arthur blandió su espada con una velocidad vertiginosa, haciendo que el suelo se agrietara por la fuerza del impacto, pero el espectro lo esquivó, girando en espiral por el campo de batalla como la maldición de un avancee. Kara acababa de incinerar una horda de demonios de fuego junto a Satana. Sus ojos brillaban con visión de calor y su capa estaba chamuscada en los bordes. No se lo esperaba. La niebla negra la golpeó con fuerza, envolviéndola en un capullo de relámpagos rojos y fuego infernal. Su cuerpo se paralizó en pleno vuelo, sus extremidades se contrajeron mientras el grito que siguió no era suyo, sino de algo antiguo y furioso. Sus ojos azules se abrieron de golpe. Ya no eran azules, ahora eran 6 y ardían de un rojo intenso. Kara. Jadeó Satana, tambaleándose hacia atrás, con las manos iluminadas por hechizos defensivos. Mierda. ¿Cómo es que? Siseó John, mientras el hechizo que tenía en la mano sufría un cortocircuito debido a una interferencia mágica. Los ojos de Arthur se abrieron desmesuradamente, su rostro contorsionándose por la furia y la incredulidad. Maldita sea, John. Maldijo, dando un paso al frente, pero Kara, ahora poseída, se volvió hacia ellos con la retorcida sonrisa de Trigon grabada en su rostro. Una voz distorsionada y monstruosa resonó desde su garganta. Un kryptoniano, es un recipiente excelente.
Kara, poseída, flotaba sobre ellos, relámpagos rojos brotaban de sus dedos, su cabello danzaba al viento corrompido y su capa ondeaba como un estandarte infernal. El suelo se resquebrajó bajo su presencia. Arthur apretó la mandíbula al ver a Kara flotar en el aire, con los ojos ardiendo con un brillo carmesí antinatural y 6 iris girando como torbellinos de fuego infernal. El aire a su alrededor se agrietaba y distorsionaba, y el calor emanaba de su piel. «Maldita sea», murmuró Arthur entre dientes, con voz sombría. «Fue una mala idea traerla aquí, como no lo tuve en cuenta sabiendo sus poderes». Su voz resonó, distorsionada y con múltiples capas. La presencia de Trigon se palpaba en cada palabra. «Vuestros esfuerzos son inútiles. La tierra arderá después de que yo haya terminado con vosotros, con mi fuego y mis vasijas». John Constantine estaba cerca, acariciando con el pulgar los bordes de un sigilo brillante. «No te preocupes, amigo. Todavía puedo exorcizar», ni siquiera terminó. Kara se veía borrosa. Un estampido sónico rasgó el aire cuando se lanzó hacia John como un misil, con el brazo preparado para asestarle el golpe mortal. Su puño brillaba al rojo vivo, a punto de pulverizarle la cabeza. «John, muévete». La voz de Arthur rugió como un trueno. Con un rápido movimiento de su mano, la autoridad del soberano se desató. Una fuerza descomunal impactó contra Constantino, lanzándolo a un lugar seguro justo a tiempo. Arthur atacó inmediatamente después. La interceptó en pleno vuelo con una patada devastadora que la lanzó hacia atrás, haciendo que la piedra se resquebrajara bajo el impacto. Ella permaneció impasible, con humo saliendo de sus botas mientras 6 rayos infernales cobraban vida tras ella. Arthur entrecerró los ojos. Ahora podía sentirlo. La influencia de Trigon había despertado por completo en su cuerpo kryptoniano. Ya no era Kara. Era un ser completamente diferente. «Es más rápida, más fuerte», murmuró Arthur. «Él tiene el control absoluto». Kara se lanzó de nuevo. Esta vez, Arthur estaba preparado. Se abalanzó hacia adelante con paso veloz, impactándola en el aire. Se estrellaron contra el muro de la puerta, la piedra estalló a su alrededor mientras puños y codos se intercambiaban a toda velocidad. Arthur esquivó un uppercut abrasador, contraatacó con un rodillazo ascendente, giró en el aire y le asestó un codazo en la columna, pero ella lo detuvo con la muñeca. Kara gruñó, y la voz de Trigon se coló entre sus labios. «Eres débil». Lo lanzó como a un muñeco de trapo. Arthur dio una voltereta en el aire, aterrizó de rodillas y levantó la mano. «Autoridad del gobernante». Una fuerza invisible rasgó el aire y la golpeó con fuerza, pero ella resistió, retrocediendo apenas unos centímetros antes de que la visión de calor se desgarrara de sus 6 ojos brillantes. Justo en ese momento, Ultra apareció en un destello violeta, con su capa ondeando como la cola de un cometa. «Arrodíllate ante el monarca, falso dios», gritó, y 2 rayos de calor se encontraron con los de Kara en una explosión sísmica que sacudió la zona. Galatea entró en escena a continuación, añadiendo también su visión de calor a la contienda. «Bastardo demonio». El choque de triple visión fue un cegador destello de luz que se fundió en una deslumbrante explosión. Kara, poseída, gruñó y se inclinó hacia adelante. Sus 6 ojos destilaban una furia ardiente. «¿Crees que este cuerpo está sujeto a tus mezquinas leyes de la física?». De repente desapareció, moviéndose más rápido que nunca. Galatea ni siquiera vio venir el golpe. Kara la golpeó en el estómago con tal fuerza que se dobló en el aire y salió disparada contra un pilar, partiéndolo en 2. Los escombros cayeron como lluvia. Ultra apretó los dientes, sus ojos brillaron mientras cargaba otro ataque, demasiado lento. Kara le agarró la cara. «Me cansas de ti». Con una fuerza descomunal, lo estrelló contra el suelo, lo arrastró por el piso de piedra como un cometa y lo lanzó hacia arriba. Parpadeó tras él en el aire, le clavó el puño en el estómago y luego lanzó los 6 rayos que lo alcanzaron a quemarropa. Ultra salió disparado a la distancia como un meteorito, desapareciendo en una estela humeante de luz violeta. Sobrevolando el campo de batalla en ruinas, Kara, poseída por Trigon, se giró lentamente para encarar a Arthur. Su capa roja ondeaba tras ella como las alas de un ángel caído, y 6 ojos infernales ardían con cruel deleite. «Te estás conteniendo», dijo, con la voz cargada de la infernal profundidad de Trigon. «¿Dónde están tus juguetes, humano? Las brillantes cuchillas, tus otros elegantes peones de sombra». Inclinó la cabeza, una burla de curiosidad que se acercaba lentamente, y el calor que emanaba de su piel. «¿Podría ser que tengas miedo?». Su boca se curvó en una sonrisa maliciosa. «¿Temes que tu preciado kryptoniano pueda resultar herido si te esfuerzas al máximo?». Arthur flotaba en el aire, en silencio, con la armadura resquebrajada por la batalla.
Apretó los puños y, con un zumbido sordo, los guanteletes del juicio final se materializaron sobre sus brazos. Espinas, huesos y sombras se enroscaron alrededor de sus puños como las manos de un titán ancestral. Cara-Trigon soltó una risita. ¡Qué débil! Me decepcionas, te sobreestimé, al fin y al cabo, solo eres un hombre. Un simple mortal. De carne y hueso. Arthur levantó la cabeza. Me han llamado de muchas maneras, dijo fríamente. Pero solo un hombre. El aire se resquebrajó cuando las sombras se proyectaron sobre su cuerpo. Eso es un error. Con un estruendo ensordecedor, se lanzó hacia arriba, impactando a Cara en pleno ataque con un puño envuelto en una energía monstruosa. El choque hizo añicos el aire como si fuera cristal, y una explosión sónica lanzó demonios de fuego a kilómetros de distancia. Abajo, Raven yacía acuñada en las enormes manos de Dom, el sudor perlaba su frente, las sombras temblaban a su alrededor. Su respiración era entrecortada, sus fuerzas casi agotadas, pero sus ojos no se apartaban del cielo. Ahora es más peligroso, susurró con voz ronca. Lo vio claramente en la forma en que Arthur luchaba, sin vacilar ya. La furia en sus puños. La determinación en su postura. Los ojos de Raven brillaron con un tenue color violeta por un instante, mientras la magia en su interior se agitaba. Necesito salvarlos. Con las extremidades temblando, se zafó del agarre de Dom. La enorme sombra gruñó confundida, extendiendo un brazo hacia ella en un gesto protector, pero ella lo rechazó con un gesto, sintiendo que sus piernas casi serían bajo su peso. No muy lejos. Satana y John Constantine estaban rodeados de demonios de fuego, que lanzaban sigilos y hechizos a diestra y siniestra. Las llamas lamían las paredes y los demonios de las sombras apenas lograban contenerlos. John atacó a un demonio con una estaca cubierta de runas y luego se giró hacia Satana. Estas malditas cosas no paran. Gritó por encima del caos. Ni siquiera con las sombras de Arthur, mientras ese bastardo siga aquí, giró la cabeza y se quedó paralizado. Justo detrás de ellos, Raven caminaba. Sola. Frágil. Tropezando hacia el centro del campo de batalla hacia Arthur, hacia Trigon. Sus brazos temblaban con cada paso. Su capa se arrastraba tras ella como un sudario. El cigarrillo de John se le cayó de los labios. Maldita sea. Murmuró. ¿Qué demonios estará planeando ahora? En el cielo de arriba, Arthur y Cara volvieron a enfrentarse en lo alto del campo de batalla calcinado. Sus puños chocaron contra la carne con una fuerza capaz de desgarrar el aire. Ondas de choque recorrieron las ruinas en llamas, lanzando piedra fundida y demonios destrozados en todas direcciones. Arthur y Cara, poseídos por Trigon, se ensarzaron en una brutal pelea aérea, con los puños chocando como meteoritos. Sus movimientos eran implacables, salvajes. Cada golpe suyo tenía la fuerza de un dios. Arthur apretó los dientes al parar un golpe devastador. Su guantelete rozó los nudillos ardientes de ella con un rugido de impacto. Maldita sea, pensó, con el sudor cayéndole en los ojos. Mi maná se está agotando rápidamente usando constantemente el vuelo kryptoniano y el paso veloz, este ritmo es insostenible. Sus ojos se posaron en sus guanteletes. Todavía no tengo el corazón negro. Mis reservas son limitadas. Y este bastardo me va a llevar al límite si no acabo con esto pronto. De repente parpadeó. Demasiado lento. Auge. El puño llameante de Cara impactó contra sus costillas. El mundo dio vueltas y Arthur salió disparado desde el cielo, estrellándose contra el suelo como un meteorito. La tierra tembló y se formó un cráter por el impacto. Polvo y brasas estallaron a su alrededor mientras yacía medio enterrado en la piedra, con la respiración entrecortada. Flotando sobre él, Cara-Trigon descendió con fuego lamiendo sus extremidades, sus ojos brillando con una luz apocalíptica. Serás maldito por toda la eternidad en mi reino, dijo, y su voz resonó como una campana fúnebre por todo el avión. Tu alma está rota. Alzó la mano, con el fuego infernal arremolinándose alrededor de su palma. Pero entonces resonó otra voz. Una voz débil y dolorida. Espera. Padre. El mundo pareció detenerse. Cara-Trigon se detuvo en el aire, con 6 ojos llameantes que se movían rápidamente hacia los lados. Arthur se removió, levantando la cabeza en el cráter y tosiendo con los labios agrietados. Sintió un vuelco en el corazón. ¿Cuervo? Se giró y allí estaba ella. Herida, apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo temblaba a cada paso. Un débil brillo violeta emanaba de sus manos mientras permanecía de pie en el camino entre Arthur y Cara. ¿Qué es ella? Susurró Arthur para sí mismo, poniéndose de rodillas. Raven dejó ver sus mejillas surcadas de lágrimas y sus ojos atormentados.
Su voz se quebró, pero transmitía una resolución inquebrantable. Lo haré, padre. La esencia de Trigon se contrajo dentro del cuerpo de Kara. La forma poseída de Kara descendió lentamente, su expresión ilegible. ¿Y qué harás, hija? La voz de Trigon salió de sus labios, antigua y burlona. ¿Rendirte? ¿Convertirte de verdad en mi puente hacia la tierra? ¿Aceptar por fin tu destino? Raven apretó los puños. Su aura se intensificó, pero sus palabras fueron tranquilas y serenas. Sí. Dijo ella. Arthur levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¡Ey! Rugió, incorporándose a duras penas, algo magullado por el último intercambio. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Raven? Pero ella no se volvió hacia él. Su mirada permaneció fija en Trigon, inquebrantable. Iré a la tierra y romperé el sello allí, dijo en voz baja. Si los perdonas. Si los dejas salir ilesos de este lugar. Se hizo el silencio. Entonces, el rostro poseído de Kara se torció en una sonrisa cruel y maliciosa. La forma fantasmal de Trigon surgió hacia afuera, desprendiéndose de su cuerpo como humo. Muy bien, hija mía. El cuerpo de Kara se quedó inerte. Empezó a caer. Pero Arthur estaba allí. En un instante, la atrapó antes de que cayera al suelo. La acunó con delicadeza, apartándole el cabello de su pálido rostro inconsciente. Su respiración era débil, pero constante. Arthur miró fijamente a Raven, con la traición reflejada en su rostro. Sabes que no dejaré de luchar, ¿verdad? Su voz era baja. Una advertencia y una promesa. Raven se volvió hacia él, con los ojos cansados y cargados de preocupación. Pero ella no dijo nada. A un lado, John Constantine se puso de pie tambaleándose, frotándose una zona quemada de la chaqueta. ¿Tiene idea de lo que está a punto de hacer? Murmuró. Entrecerró los ojos. La idiota. Miró a Satana. Cúbreme, Zeta, voy a atar a este bastardo de una vez por todas. Satana, que luchaba contra 3 demonios de fuego a la vez, asintió con un gesto brusco. Solo hazlo rápido. Mientras el fuego rugía a su alrededor, John comenzó su conjuro, trazando círculos de runas arcanas que giraban desde sus dedos, atrayendo la energía del reino mismo. El suelo bajo sus pies se agrietó con poder. Satana se mantuvo firme, lanzando hechizos con la voz entrecortada por la tensión. Las llamas se volvieron contra los demonios, haciéndolos estallar en ráfagas de ceniza roja. John levantó las manos y su voz se elevó. Por la sangre, por la sombra, por la ley de los reinos prohibidos. De repente, un portal violeta arremolinado se abrió junto a él y Satana. John parpadeó. ¿Qué demonios? Apenas tuvo tiempo de hablar antes de que fueran absorbidos. Mierda. ¿Puedo dejar de ser interrumpido durante 5 segundos, Rave? Y así, sin más, desaparecieron. Arthur se giró, con los ojos muy abiertos, al ver la luz menguante del portal. Su voz era fría. ¿A dónde los enviaste? Por fin, los ojos de Raven se encontraron con los suyos. Parecía tan frágil, apenas capaz de mantenerse en pie. De vuelta a la tierra, susurró. Miró a Trigon, luego a Arthur, que aún sostenía a la inconsciente Kara en brazos. Su voz resonaba en su cabeza, cargada de dolor y dureza. Lo siento, Arthur. Lo siento a todos. Pero no saben de lo que mi padre es capaz. Si llega a la tierra con todo su poder, ningún ejército, ningún dios, ningún señor de las sombras podrá detenerlo. Intentaré sellarlo yo mismo de vuelta en la tierra. Encontraré la manera, de alguna forma sé que puedo. Alzó la mano hacia Arthur, cuya palma brillaba con un destello de luz violeta. Le temblaban los dedos. Los ojos de Arthur brillaron con un azul eléctrico intenso. El suelo bajo sus pies se agrietó cuando el maná recorrió su cuerpo, mientras seguía protegiendo a Kara. Ni se te ocurra. Su voz era grave y atronadora, la calma antes de la tormenta. Si haces esto, Raven tragó saliva con dificultad, un dolor desgarrador le atenazaba el corazón. Su voz tembló. No tengo otra opción, susurró. Debes entender, la enorme y llameante forma fantasmal de Trigon flotaba cerca, observando en silencio, con sus 6 ojos carmesí brillando con cruel diversión. Él sonrió. La magia de Raven se intensificó. Con un jadeo, abrió un portal brillante en el aire, justo al lado del rostro de Arthur. El viento aulló mientras el espacio se plegaba sobre sí mismo, y el vórtice lo atraía con una fuerza violenta. Arthur se tambaleó, sus botas raspando la piedra chamuscada. Luchó contra el impacto, invocando la autoridad del soberano con un rugido para mantenerse firme. Pero entonces la vio. Raven tosía violentamente, apenas se mantenía en pie, con sangre en la comisura de los labios, mientras concentraba sus últimas fuerzas en abrir el portal a la fuerza.
Arthur apretó los dientes. Miró a Kara, aún inconsciente e indefensa, y luego volvió a mirar a Raven. Y él la soltó. Los vientos lo arrancaron del suelo, pero no antes de que lanzara una de sus espadas, la gran espada de los bajos fondos, directamente al rostro sonriente de Trigon. El dios demonio gruñó y disparó un rayo con sus 6 ojos. Un abrasador láser de muerte que destrozó la espada en el aire. Fragmentos de metal estallaron en todas direcciones. Pero ese era el objetivo. En ese momento de distracción, un destello pasó bajo los ojos de Trigon. Una sombra que no le pertenecía. Uno de sus soldados. Un demonio de las sombras, silencioso e invisible, se aferró al de Raven. Los labios de Arthur se curvaron en una fugaz sonrisa mientras desaparecía en el portal con Kara en brazos, envuelto en una luz arremolinada. Y ahora, solo quedaba Raven. Sus manos, que antes irradiaban resolución, temblaban levemente al caer a sus costados. Su larga capa ondeaba con el viento infernal. Trigon se cernía sobre ella, sus 6 ojos carmesí llameantes entrecerrándose con triunfo al fijarse en ella. Su oscura figura palpitaba con un poder de otro mundo, y las llamas a su alrededor parpadeaban al ritmo de su voz. Y ahora, querida hija, gruñó, con un tono tan antiguo como cruel. Ahora te toca ir y cumplir nuestro destino. Raven entreabrió los labios y entrecerró ligeramente los ojos. ¿Nuestro? Preguntó con amargura, la palabra impregnada de desdén. Trigon soltó una carcajada profunda y resonante que hizo temblar los mismos huesos del avión. Oh, pajarito, dijo con fingida ternura. Puede que tenga muchas caras, pero nunca olvides que cada camino que has tomado, cada decisión que has elegido siempre te ha llevado de vuelta a mí. Pero primero su voz cayó como un martillo. Con un movimiento repentino y violento, la enorme mano con garras de Trigon se abalanzó directamente sobre la sombra de Raven. ¿Qué estás así? Jadeó Raven mientras sus ojos se cerraban de golpe. Su sombra, que se había oscurecido ligeramente desde la desaparición de Arthur, se estremeció de forma antinatural. Entonces, la mano de Trigon surgió del suelo, sujetando algo por la garganta. Una forma que se retuerce. Envuelto en energía oscura. Sus ojos violetas ardían de rabia. El demonio de las sombras. El soldado oculto de Arthur. Su último recurso. Raven retrocedió tambaleándose, conmocionado. Esa es de Arthur, ¿no? ¿Cómo lo? La sonrisa llameante de Trigon se ensanchó. Alzó al demonio que forcejeaba, cuyas garras se movían inútilmente y cuyo cuerpo se retorcía violentamente en su agarre. ¿De verdad creía que no me daría cuenta de que un parásito se colaba bajo los pies de mi hija? Trigon gruñó, apretando. Tu pequeño rey de las sombras subestima lo que significa ser eterno. El demonio siseó por última vez y luego gritó mientras su forma comenzaba a disolverse en la nada, desvaneciéndose en un destello de llama azul y negra. Raven se quedó paralizado. Ella no lo había presentido. No del todo. No con claridad. Arthur le había dejado un tutor y ahora ya no estaba. Trigon exhaló profundamente, como una bestia que finalmente abandona su guarida. Ahora, dijo, entrecerrando sus 6 ojos, con la voz convertida en un gruñido bajo de posesión y hambre. Podemos proceder. Torre de los Titanes. El portal se cerró en espiral tras Arthur y Kara con un crujido de luz violeta, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Arthur se quedó inmóvil un instante, recorriendo con la mirada la habitación. Paredes de acero impolutas, monitores brillantes, equipos averiados. Lentamente, recostó a Kara en un sofá cercano. Su cuerpo seguía inerte y su respiración era superficial. Ella estaba sana y salva. Por ahora. Sorprendentemente, en la misma habitación se encontraban 2 rostros muy familiares. John Constantine, apoyado contra una columna metálica con un cigarrillo a medio camino de los labios, murmuró inmediatamente. ¡Genial! Lo ha vuelto a hacer, la tonta. Satana, que paseaba cerca de una ventana con los brazos cruzados, miró hacia atrás con exasperación. Creo que empiezo a darle la razón a John. ¿Qué estará pensando? Arthur aún no los miraba. Su mano permanecía cerca del hombro de Kara, comprobando sus signos vitales, antes de levantarse. Sus voces eran ruido de fondo hasta suficiente, dijo con voz monótona, rompiendo la tensión. Finalmente se giró para mirarlos, con voz baja y resuelta. Encontraremos otra manera. Sabemos que viene a la Tierra. Y aunque ese bastardo la siga y aparezca en su verdadera forma, sus ojos comenzaron a brillar con un azul eléctrico intenso. La habitación se oscureció, como si se estremeciera ante el peso de su presencia. No habrá problema, dijo Arthur, con cada palabra firme como la piedra. Cualquier cosa puede morir. Entonces, se detuvo. A mitad de la respiración, el brillo en sus ojos parpadeó. John captó el cambio al instante. Frunció el ceño. Oye, ¿qué te pasa ahora?
Arthur no respondió al principio. Su mirada se desvió ligeramente hacia arriba, como si buscara algo más allá de este reino. Su voz se apagó, apagada, insegura. Mi demonio de las sombras. Parpadeó una vez. Había perdido la conexión. Extinguido. Y eso era imposible. Sus sombras no murieron, no pueden morir mientras él viva, a menos que hubiera ocurrido algo totalmente impredecible. Arthur apretó la mandíbula. Cerró los puños a los costados. Satana miró entre ellos, repentinamente alerta. Espera, ¿qué quieres decir con tu demonio de las sombras? La voz de Arthur salió baja y controlada. Trigon lo destruyó. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.